Bueno, buenas tardes, noches, depende de dónde estéis, o buenos días, no sé desde qué punto del planeta nos escucháis, nos veis. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinario de Profe DL. En primer lugar, aprovecho para presentarme brevemente. Mi nombre es Alfredo Castro, soy profesor de español en la Universidad de East Anglia, en Norwich, en Reino Unido, y colaborador de Profe DL desde hace ya algunos añitos. Como sabéis, estos seminarios digitales se llevan a cabo mensualmente y de forma completamente gratuita para todos los participantes, una iniciativa liderada por Daniel Hernández y por Matías Hidalgo y que cuenta además con el apoyo de muchos colaboradores de esta página que creo que es importantísima para todos los que nos dedicamos a la enseñanza de español como lengua extranjera. La duración del webinario de esta tarde-noche será de aproximadamente 2 horas. Durante la primera hora y media se hará una presentación a cargo de Emilio López López y en los 30 minutos restantes los dedicaremos a preguntas que tengáis vosotros, los asistentes, los participantes. Tal y como ya dijimos durante el primer webinario del mes de octubre, pero especialmente para aquellos que hoy os sumáis y participáis por primera vez, yo me voy a encargar de recoger las preguntas que podéis dejar por escrito en la pestaña que ya veis en la parte inferior y que se titula Preguntas y Respuestas. Importante esto porque para otro tipo de consultas, como por ejemplo algún problema técnico, otra cuestión que podáis tener, también podéis utilizar el chat que aparece en la parte inferior de vuestra pantalla. Pero ya digo que para cualquier pregunta relacionada con el webinario, mejor, por favor, hacerlo en la pestaña que lleva por nombre Preguntas y Respuestas. Finalmente, también comunicaros que vais a recibir un certificado de participación y de asistencia en el correo con el que hicisteis el registro en este webinario. Y bueno, creo que sin más voy a pasar a presentaros a Emilio, que lo vais a ver también en la pantallita. Emilio López López, voy a ver si lo puedo, que lo podamos ver también. Además ya os escucha Emilio. Emilio López López es supervisor académico, docente de lenguas extranjeras y formador de formadores. La vocación de Emilio es, como la de la mayoría de los que estamos por aquí esta tarde-noche, la educación. A Emilio le apasionan las lenguas y algo relacionado directamente con el aprendizaje de idiomas, como es el entramado cerebral. Se define como un aprendiz eterno, algo que también creo que compartimos en línea general en los docentes que hoy estamos aquí en este webinario. También desde siempre se ha considerado un enamorado de los niños, de los viajes y del hecho de estar en contacto permanente con otras culturas, así como todo aquello relacionado, vinculado con el mundo del autoconocimiento y del desarrollo personal. Ha vivido en diferentes países y eso pues le ha permitido, o le permite hoy en día, contar con experiencias diferentes en docencia de idiomas en el extranjero. Ha trabajado con niños, con adolescentes y con adultos de muchísimas nacionalidades, algo que enriquece muchísimo. En los últimos años, su ganas de aprender y de mejorar los procesos educativos le han llevado a ser posgraduado en neuroeducación y a querer compartir este conocimiento para ir algo un poquito más allá en esto que llamamos educación. Finalmente, y antes de dejaros con Emilio, me gustaría agradeceros vuestro apoyo y también vuestra comprensión. Lo digo porque este proyecto tiene apenas 2 meses de vida y como todo lo digital está expuesto a posibles inconvenientes de última hora. Vamos a cruzar los dedos para que nada ocurra en esta tarde. Sin más, os dejo con Emilio y estoy pendiente por aquí de cualquier pregunta que podáis tener y de cualquier participación que también vais a hacer a lo largo del webinario. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Alfredo y a toda la comunidad de L por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros y con vosotras. Es para mí un placer, de verdad, contar con vuestra colaboración y que estéis aquí hoy a las 7 de la tarde de un viernes
para aprender sobre este tema que a mí por lo menos tanto me apasiona, que es la neuroeducación. Esto dice mucho de vuestra vocación y me da esperanzas de que una mejora en el sistema educativo es posible. Bueno, también quiero aprovechar para dar las gracias a Daniel y a Matías y en general a toda la comunidad de L por todo el magnífico trabajo que estáis haciendo y sobre todo por compartir esa filosofía, ¿no?, de la que os voy a hablar un poco, que es la de compartir para aprender, ¿no?, construir conocimiento juntos. Así que muchísimas gracias. Emilio, ¿me vas a permitir un segundito, por favor? ¿Sí? Porque me dicen en el chat que no te ven. Vamos a intentar solucionar el problema. Por eso Vale, ¿me lo he escuchan? advertido al principio. Te escuchamos perfectamente, pero no te Vale, vemos. Vamos a intentar de a ver si podemos acuerdo. solucionar ese problema para que también te podamos poner cara. Y te Vale, podamos sí, sin cara. problema. Ahora sí, te vemos. ¿Se me ve ahora? Ahora sí te vemos perfectamente. Creo que Perfecto. vamos a confirmarlo en el chat, pero creo que ahora sí que te vemos perfectamente. Pues perdona la interrupción, Emilio, Sin y problema. adelante. Genial, pues daros todos y todas por saludados una vez más. Bueno, como os decía, pues hoy estoy aquí para daros unas pequeñas pinceladas, ¿sí?, sobre la neuroeducación y para hablaros de esa competencia básica de la que tanto se habla en el Ministerio de Educación y que en tantos programas escolares, ¿no?, y currículum se incluye, que es la competencia de aprender a aprender. Y obviamente si lo que queremos es promover esta competencia entre nuestro alumnado, este proceso tiene que pasar por entender cómo funciona el órgano que rige esta función, ¿no?, que es nuestro cerebro. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, antes de nada, me gustaría saludar a todas las personas que estáis hoy aquí. Me consta que tenemos personas en Marruecos, en Bélgica, en Noruega, bueno, en diferentes partes del mundo. Así que daros todas y todos por saludados. Es un placer teneros aquí. Me encantaría poder ver vuestras caras y ver vuestras reacciones, pero no es posible. Así que, bueno, nos tendremos que conformar con que vosotros veáis la mía, ¿vale? También comentaros que vamos a estar retuiteando, y vosotros podéis participar en ello si queréis, este evento en directo, ¿vale? Para ello tenéis aquí mi nombre de usuario en Twitter, así como el de la comunidad de ProfeDL y el hashtag con el que retuitaremos el evento, que es WebineuroEdu. ¿De acuerdo? Así que, bueno, sentiros libres de seguir el evento en directo también a través de las redes. Y bueno, pues vamos allá, pero esperad un momento. No sé si ha pasado algo, que se me ha movido el mapa, se me ha puesto al revés. ¿Vosotros creéis que está al revés? ¿Sí? ¿No? Bueno, según se mire, ¿no? ¿Quién os ha dicho que el norte estaba ahí arriba y el sur abajo? Bueno, todo depende. Y es que hoy lo que quiero hacer es invitaros a que, por favor, salgáis de vuestra caja. Hay que salir de la caja, ¿sí? Lo que buscamos hoy aquí es flexibilidad y traspasar esas fronteras de la caja, abrir nuestra mente y estar abiertos a una nueva experiencia y a nuevos aprendizajes. Por lo que tengo un reto que proponeros hoy. Y ese reto es que hoy os acostaréis con un cerebro diferente con el que habéis empezado este webinar. Entonces, os hago esta pregunta. ¿Aceptáis el reto de acostaros esta noche con un cerebro diferente al de hace 10 minutos y al de hace 24, bueno, unas cuantas horas desde que os levantasteis? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, pues entonces vamos allá. Vale, ¿qué puntos vamos a cubrir hoy en este webinar? Pues, por un lado, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los aspectos básicos del cerebro, ¿vale? Para que podáis entender un poquito después las implicaciones educativas que os voy a dar. Hablaremos de términos de plasticidad cerebral, de la importancia que tienen las emociones en el aprendizaje y de cómo éstas influyen en la memoria. Hablaremos también de la importancia de factores como el ejercicio físico, la meditación, la alimentación y el sueño. También hablaremos de la importancia del cerebro social y del aprendizaje cooperativo. Y muy ligado a esto irá el juego, ¿vale? Y por último, hablaremos también de la atención, ese recurso maravilloso que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Y que sirve para aunar todos los puntos anteriores de los que habremos hablado. Y para rematar, haremos unas pequeñas conclusiones y pasaremos al turno de preguntas del que os hablaba antes Alfredo.
¿De acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Sí? Vale. Pues como os decía, vamos a empezar hablando de unos conceptos básicos para poder seguir el webinar sin problemas. Algunos de vosotros y algunas de vosotras estoy seguro de que ya conoceréis algunos de estos conceptos, otros os sonarán nuevos, pero no os preocupéis, muchos de ellos se irán repitiendo a lo largo del webinar y esto tiene una clara intención y es que se consoliden de la mejor manera posible, ¿vale? Así que si os parece bien, con lo que vamos a empezar es con la definición del término, ¿no?, que aparecía en la portada, que era neuroeducación. Y muchos y muchas de vosotras pues habréis investigado antes de llegar a este webinar qué significa esta palabra y otros no habréis tenido tiempo y estaréis preguntando, ¿neuro qué? ¿Qué es esto de la neuroeducación, no? Vale, pues os explico. Durante los últimos años ha habido grandes avances en las técnicas de visualización del cerebro, ¿vale? Y estas técnicas nos han permitido observar el cerebro en los momentos en los que está aprendiendo, jugando, cooperando, etcétera. Y esto nos ha dado mucha información que podemos trasladar al aula y al aprendizaje, ¿sí?, para entender cómo funcionan los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, la neuroeducación es una nueva disciplina que aúna todos los conocimientos relativos y procedentes de la neurociencia, por un lado, de la pedagogía y también de la psicología, ¿vale? No solamente hablaremos de neurociencia, sino de que se incluirán estas tres disciplinas. Muchas de las cosas que os voy a contar hoy, no os sorprendáis, no será nada nuevo para vosotros ni vosotras, porque hay muchas de las cosas que como docentes ya estaréis haciendo extraordinariamente bien. Pero lo que sí que voy a hacer es daros las evidencias científicas que os ayudarán a poder justificar lo que estáis haciendo desde la neurociencia, ¿vale? Y también para saber que lo que estáis haciendo, estáis seguros de que lo estáis haciendo bien y si hay algo que no funciona acorde a cómo funcionaría el proceso natural de aprendizaje del cerebro, pues que lo podáis modificar. Esta es la idea, ¿vale? Pero ya os digo que muchas cosas, pues seguramente ya os suenen o ya las estaréis haciendo y no supongan nada nuevo, ¿vale? De acuerdo, pues entonces, vamos allá. Os invito a que lo primero que hagamos sea entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Pero de una manera muy simple. Y es que todos tenemos el cerebro en la palma de nuestra mano. Entonces os invito a que delante de la pantalla, aprovechad que nadie os ve, ni siquiera yo y vosotros a mí sí, cojáis y abréis la palma de vuestra mano, ¿vale? Y la miréis. Tenéis ante vosotros un modelo muy básico de lo que es vuestro cerebro. Os invito ahora a que pongáis el pulgar por dentro y una vez esté dentro lo cerréis con los 4 dedos que os quedan, ¿vale? Restantes. Vale, esto, digamos, representaría vuestro cerebro. ¿Sí? Vale, ahora vamos a ir analizando el cerebro parte por parte, porque el cerebro, para aquellos y aquellas que no lo sepáis, ha ido evolucionando a lo largo de la historia del ser humano. Entonces, abrimos la mano y al abrir la mano nos encontramos con esta parte, ¿vale?, que representaría lo que es la espina dorsal, nuestra columna vertebral y la espina dorsal, la médula espinal, ¿vale?, de nuestro cerebro. Y esta parte de aquí representaría lo que se denomina el tallo encefálico. El tallo encefálico es lo que también conocemos como cerebro reptiliano. Ese cerebro que es muy primitivo y que compartimos con algunos animales como los reptiles, ¿vale? Se sitúa en la base del cráneo, aquí detrás, ¿vale?, y encima de la médula. ¿De qué se encarga esta parte de nuestro cerebro? Pues básicamente de aspectos fisiológicos básicos como son el respirar, el realizar la digestión, los cambios de temperatura de nuestro cuerpo, etc. Esta parte de nuestro cerebro, el tallo encefálico, se forma cuando estamos en el útero, durante los primeros meses del embarazo. Así que, como podéis ver, es una parte muy, muy primitiva, ¿vale? Volviendo a la mano, si ahora ponéis el pulgar encima, os invito a que lo hagáis, porque es mucho más fácil de recordar cuando asociamos el aprendizaje a gestos y a movimiento. Si ponéis el dedo encima de la mano, aquí hallaréis lo que se conoce como el sistema límbico. Sistema límbico o cerebro emocional. Su nombre lo indica, como podéis imaginar, este cerebro es el encargado de conectar, o sea, de producir las emociones. Es donde se originan las emociones básicas, ¿vale? Es un cerebro que compartimos con el resto de mamíferos.
como por ejemplo pues, los perros, los gorilas, incluso los delfines, ¿vale? Y es el cerebro que nos permite sentir emociones. Me gustaría resaltar de esta parte del cerebro dos estructuras básicas que nos van a resultar muy interesantes para el webinar de hoy porque están muy relacionadas con el aprendizaje. Como son bastante difíciles de representar en la mano, las podéis ver en la imagen que tenéis aquí al lado. Supongo que veis el cursor de mi ratón y la primera de ellas es esta bolita azul que veis aquí. Esa bolita azul que veis ahí representa lo que se conoce como amígdala y no tiene nada que ver con las amígdalas que tenemos aquí, ¿vale? Las amígdalas, y digo amígdalas en plural porque tenemos dos, tienen una pequeña forma de almendrita, ¿vale? Y están situadas en lo que decía, en el sistema límbico. ¿De qué se encargan? Pues básicamente de evaluar y registrar todos nuestros recuerdos emocionales, ¿sí? Y se activan ante cualquier estímulo que se produce, tanto externo como interno. Y esto también es importante saberlo, ¿vale? Entonces, también quería deciros que es verdad que la amígdala es especialmente sensible a las emociones negativas, ¿vale? Como por ejemplo el miedo. Se activa con mucha facilidad ante situaciones que nos producen miedo. La otra estructura que también quería resaltar de aquí, del sistema límbico, es el hipocampo. Y diréis, vaya nombre más raro. Bueno, el hipocampo recibe este nombre, es esta estructura que veis aquí, así alargada, ¿sí? Recibe este nombre porque, bueno, dicen, yo no sé si vosotros lo veis, yo no lo acabo de ver, que se parece a un caballito de mar, ¿vale? Y hippocampus es la palabra en latín para referirse a un caballito de mar. El hipocampo, digamos que es el disco duro de nuestra memoria. Se encarga de recuperar la memoria de las diferentes partes del cerebro, ¿vale? Para procesarla. Y además, súper importante, modula las reacciones de la amígdala, ¿vale? Porque le da la información de los recuerdos relacionadas con el lugar donde acontecieron los hechos, cuál fue la causa que desencadenó ese recuerdo, etcétera, ¿vale? Todo este cerebro emocional se desarrolla más o menos desde los 0, desde que nacemos, hasta los 2 años, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el aprendizaje, y esto es súper importante para los profesores de infantil y para los que tengáis hijos en esta etapa, que todo el aprendizaje que se produce durante los 2 primeros años de nuestra vida es completamente emocional. Algo nuevo seguramente para muchos de vosotros, ¿vale? Después, la tercera parte de la que os quiero hablar sería cuando cerramos la mano. No sé si sabréis cómo se llama esta parte, pero se llama corteza cerebral o neocórtex. Es la parte más evolucionada, ¿vale? No la compartimos con todos los animales, solamente con algunos primates, ¿vale? Y en el ser humano se empieza a desarrollar a partir de los 3 años y no termina de desarrollarse hasta después de la adolescencia. O sea, imaginaros el tiempo que lleva para que se desarrolle. Y las implicaciones que esto tiene. Pues muchas veces tachamos a los adolescentes de inmaduros. Y no es que sean, o sea, de que sus comportamientos son inmaduros. Y no es que sus comportamientos sean inmaduros, sino que su corteza cerebral todavía no se ha acabado de desarrollar, ¿vale? ¿De qué se encarga esta parte del cerebro? ¿De qué creéis que se puede encargar si nos distingue del resto de animales? Pues básicamente de funciones como el razonamiento, ¿sí? Nos permite soñar, nos permite sentir emociones más complejas como amar, bueno, y una infinidad de otras funciones, ¿vale? Más complejas que otros animales lo pueden realizar. Una parte muy importante de esta parte de nuestro cerebro, digamos, que sería esta que tenemos aquí, el lóbulo frontal, que está detrás de nuestra frente. Aquí se producen lo que se conoce como las funciones ejecutivas, que son procesos mucho más complejos como razonar, planificar, tomar decisiones, incluso circuitos de la atención están situados aquí, ¿vale? Entonces, esto tenerlo muy en cuenta y presente para el resto de la presentación. Simplemente una cosita más antes de seguir. Estas dos partes de nuestro cerebro, tanto el cerebro reptiliano como el emocional, son inconscientes, ¿vale? No tenemos control sobre ellas. La única parte que es consciente es la corteza prefrontal.
La corteza frontal, perdón. Y como podéis ver, mi dedo pulgar toca la palma de la mano y mis 4 dedos de arriba tocan mi dedo pulgar y toda la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partes del cerebro están conectadas, no funcionan por sí solas de manera aislada, ¿vale? El cerebro funciona siempre como un todo. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora, como supongo que estaréis pensando que os he lanzado un montón de información así de repente y que es difícil de asimilar, lo que vamos a hacer es, os voy a poner un pequeño vídeo resumen, ¿vale? Para que podáis aclararme un poquito más las ideas y lo podáis ver de una manera más ilustrada que no sea con mi mano, ¿vale? Así que vamos allá. Pesa 1,36 kilos, pero consume el 20% del combustible que entra en nuestro cuerpo y genera suficiente energía como para encender una bombilla. Este es nuestro cerebro. Este ha experimentado una evolución semejante a la de una casa antigua a la que vamos añadiendo habitaciones, así como escaleras que las van conectando entre sí. En la base del cerebro se encuentra la parte más antigua, denominada el tallo encefálico. Este lo compartimos con otros reptiles y mamíferos. Es el que nos mantiene vivos. Rige funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la presión arterial o la digestión. El tipo de cosas que suceden sin que pensemos en ellas de manera consciente. Más arriba, en el primer piso, más tarde apareció el sistema límbico, también conocido como cerebro emocional, ya que en él se crean las emociones básicas como la alegría, la ira, la tristeza, el miedo. Además, es muy importante en el procesamiento de estas. Una de sus partes a destacar es la amígdala, masas de tejido en forma de almendra que se encuentran cada una en un hemisferio del cerebro y que controlan, procesan y almacenan nuestras reacciones emocionales. Son especialmente sensibles a las negativas como la ira y el miedo. Miles de años más tarde apareció la corteza cerebral, una capa delgada, arrugada y externa del cerebro que nos distingue de otros animales, pues nos permite pensar, reflexionar, imaginar, amar. Se divide en 4 áreas llamadas lóbulos. Si se desplegase la corteza del humano, equivaldría a 4 hojas de papel. El lóbulo frontal es la zona que se sitúa justo detrás de nuestros ojos. Es la sede de procesos cognitivos más complejos como las funciones ejecutivas. Vale, perfecto. Bueno, un poquito mejor, ¿sí? Vale, pues si seguís, o sea, se me sigue escuchando, ¿verdad? Vale, pues seguimos. Ahora que ya tenemos un poquito más claro cómo funcionan las diferentes partes de nuestro cerebro, os quiero mostrar esta fotografía y que penséis durante un momento qué es lo que veis en ella. ¿Qué os sugiere? ¿Vale? No hace falta que respondáis, pero simplemente quiero que lo penséis en vuestra mente. Algunos de vosotros y vosotras ya sabréis lo que es, otros no. Os doy unos segundos. ¿Vale? Pues os comento, se trata de neuronas, ¿sí? Y creo que también para poder seguir es importante que hablemos un poquito de esta célula básica, ¿no? Del sistema nervioso que lo que hace es transmitir información de la una a la otra a través de impulsos eléctricos. ¿Por qué? Porque es la célula básica de nuestro cerebro y o sea, el cuidar esta célula, y ya veréis que nosotros podemos hacerlo de manera activa en nuestra vida diaria, dependerán muchas cosas. Entonces, ahora que ya sabemos un poco qué partes tiene nuestro cerebro, cómo funciona un poquito más o menos cada una de las partes y cuál es la célula básica del cerebro, quiero lanzaros una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué nos hace inteligentes? Vamos a usar un poquito el cerebro, ya que estamos hablando del cerebro, ¿vale? ¿Qué creéis que nos hace inteligentes? ¿El número de neuronas que tenemos o el número de conexiones neuronales que tenemos? ¿Lanzamos la pregunta? Sí, vamos a lanzar la pregunta, una votación que todos los asistentes vais a poder responder a partir de este momento. Esperamos un poquito, Emilio, a ver lo que opinan los participantes y te comento las soluciones y las comparto para que todos los participantes e incluso tú también lo puedas ver directamente. Perfecto.
De momento tenemos 58 votaciones, esperamos unos segundos y cerramos el proceso. Bueno, pues cerramos la primera votación y vamos a compartir los resultados. Vale, veo que la mayoría de las personas han dicho el número de conexiones neuronales que tenemos. Vale, estará fácil. Muy bien, sí, efectivamente. Al contrario de lo que se solía creer, pero veo que ya no se suele creer y eso me gusta, lo que nos hace inteligentes es el número de conexiones neuronales que tenemos, no el número de neuronas que tenemos, ¿vale? Y estas conexiones tienen un nombre a nivel neurocientífico, que es sinapsis. ¿Vale? Os lo digo para que os podáis ir familiarizando con ello. Vale, pues si os parece, vamos a ver un pequeño resumen de lo que acabamos de decir para consolidar un poco mejor en la memoria todo lo que acabamos de exponer. ¿Sí? ¿Qué nos llevamos de este bloque? Pues, en primer lugar, que somos seres emocionales que piensan. ¿Sí? Las emociones tienen un valor importantísimo en nuestro día a día. Que gran parte de nuestro cerebro, de hecho 2 partes de él, 2 de 3, es inconsciente, ¿sí? Y por lo tanto tendrán una gran importancia en nuestras reacciones, en nuestro aprendizaje y en todo lo que hacemos. Por otro lado, la amígdala, esa perteneciente al sistema límbico, evalúa y registra los recuerdos emocionales y está muy relacionada con algunas emociones negativas como el miedo y la ansiedad. Ir pensando qué implicaciones puede tener esto en la educación, ¿vale? El hipocampo es el disco duro de nuestro cerebro, ¿vale? Y luego el neocórtex, que es la parte consciente de nuestro cerebro, es la última que se desarrolla, empieza a desarrollarse a partir de los 2 años. Por lo tanto, todo el aprendizaje que se produce en la primera infancia es emocional. Y, por último, como bien habéis sabido, el número de neuronas que tenemos no es lo que nos hace inteligentes, sino el número de conexiones que se establecen entre ellas. Vale, perfecto. Pues, dicho esto, podemos pasar al siguiente bloque. Os quiero enseñar una fotografía y, una vez más, os lanzo esta pregunta y me digáis qué es lo que veis en esta fotografía. Y en el caso de esta pregunta, podéis hacer o podéis responder en la pestaña inferior, preguntas y respuestas. Esperamos un poquito, Emilio, para Sí, que ¿no? todo el mundo que quiera exponer su opinión pueda hacerlo. Bueno, te voy comentando lo que se va diciendo. Nos dice Jorge García que es medio cerebro, Raquel Gema, alguien a quien le falta medio cerebro, María del Carmen Martín, cerebros dañados, Juan Soler habla de hemisferio izquierdo desde atrás, Kiara María habla de un cerebro, María Félix de fotografías de medio cerebro humano, la parte trasera de la cabeza. Vale. Bueno, este webinar ya venís todos aprendidos de casa, por lo que veo, muy bien. Bueno, primero, la fotografía está hecha desde enfrente, ¿vale? No desde la parte de atrás, para que os hagáis una idea. Entonces, sí, se trata del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿vale? Y os comento, se trata de una niña de 7 años de edad que tenía graves problemas de epilepsia, ¿vale? ¿Qué pasó? Que debido a estos graves problemas de epilepsia le tuvieron que extirpar el hemisferio izquierdo del cerebro. Y diréis, vaya drama. Pues sí, no tiene, o sea, no es ninguna broma, pero esta niña a su edad hablaba 2 idiomas. Y a pesar de que le extirparon esta parte del cerebro, la niña fue capaz de seguir hablando estos idiomas, a pesar de que, supongo que ya lo sabréis, nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, uno el izquierdo y otro el derecho, y el izquierdo es el encargado del lenguaje. Vale, pues a pesar de que le extirparon el hemisferio izquierdo, fue capaz, con dificultades por supuesto, de seguir hablando los 2 idiomas, ¿vale? Y de ir poniendo solución a algunos problemas motores que tenía. ¿Qué nos quiere decir esto sobre el cerebro y qué implicaciones puede tener? Pues básicamente que nuestro cerebro es plástico.
¿sí? Y cuando digo plástico no me refiero a que esté hecho del mismo material que las bolsas que nos dan en el súper, no. Con plástico me refiero a que tiene la capacidad de estar generando conexiones neuronales continuamente. Nuestro cerebro está cambiando y reorganizándose tanto a nivel funcional como estructural de manera constante, ¿sí? Ante cada experiencia. Y lo mejor de todo es que lo hace durante toda la vida. Sí, aprendemos hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el día antes de morir, nuestro cerebro está cambiando y reestructurándose. Maravilloso, ¿no? ¿Sí? Por eso, supongo que ahora entenderéis, os decía al principio, y os proponía el reto de acostaros hoy con un cerebro diferente con el que os habéis levantado. Es que no os queda otra, ¿vale? Os vais a acostar con un cerebro diferente porque esta experiencia está modificando y está creando conexiones neuronales ahora mismo en vuestro cerebro. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Porque cuando os he dicho que se reorganiza también a nivel estructural, me refiero a que las estructuras del cerebro, es decir, los órganos, por decirlo de alguna manera, del cerebro, también cambian con cada experiencia. Y un ejemplo es un estudio que se realizó con los taxistas de Londres. Como podréis imaginar, y algunos, los que vivís en Inglaterra ya lo sabréis, los taxistas de Londres se tienen que estudiar muchísimas direcciones, ¿sí? Y tienen que aprendérselas de memoria para poder pasar el examen que les hacen allí. Entonces, haciendo un estudio con ellos y analizando sus cerebros, se detectó que su hipocampo, esa parte que era el disco duro de la memoria, era más grande que el de la media de la población. ¿Qué nos dice esto? Pues que nuestro cerebro es plástico y además que lo es durante toda la vida. ¿Sí? Para ilustraroslo un poquito más, os voy a poner un fragmento de otro vídeo que creo que os lo hará ver de forma más clara, ¿vale? Así que, sin más, vamos allá. Eso, la tarea es mucho más sencilla. Segundito. Cerebro en forma de vincha y está organizada más o menos como un mapa de las partes. Cualquier movimiento, los pies. Principalmente la visión, los pies. Aquí. En esta parte del cerebro y en sus áreas adyacentes, sabiendo esto, podemos hacer un juego para despertar. En este caso, contamos con la colaboración de jugadores profesionales de básquet del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo vamos con los tiros libres? ¿Probamos? Vamos, dale. Aparentemente, estos jugadores están muy afilados. Invocan todos los tiros libres. Muy bien, muy bien. Ahora la complicamos. Dale, ponte estos anteojos. Veremos si logran mantener su nivel utilizando estas antiparras especiales. Y ahora, a ver cómo salen los tiros libres. Dale. Raro, raro. ¡Epa! Venimos mal, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! ¿Vos ves el aro? Sí, pero... No, sí, casi. Está un poquito más acá. Evidentemente, la cosa se puso más difícil. Estamos lejos, ¿eh? ¿Seguimos? Ajá. Me parece que no le estamos enfocando. A ver, ahora. ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué está pasando? No, increíble. Parece que ganaron, pero después... ¿Cuál es el truco? Estas antiparras científicas desvían la luz en un cierto ángulo. Los jugadores ven el aro enfrente de ellos, pero sin embargo no lo está. Pienso que la estoy tirando bien Y no la estás tirando bien. Bueno, muy bien, nos estamos acercando. es muy difícil. Sí, pero podés. Increíblemente, el cerebro puede adaptarse a esta nueva realidad. Modifica las órdenes que envía a los músculos para que la pelota entre en este nuevo aro fantasma. Muy bien. Bueno, ahora que ya sabés dónde está el aro, sacate los anteojos. Y rápidamente trata de invocar de nuevo. ¡Upa! Uy, ¿qué le ha pasado? Perfecto. ¿Probamos otro más? Dale. ¿Qué pasó? Sacate los anteojos. Ahora, sin pensar mucho, dale de nuevo. Ahora te vas a ir fácil. Emilio, súbele un poquito el audio al vídeo, por favor. Ahora sí. Dale. Pero ahora se fue para el otro lado. ¿Qué les está pasando a estos jugadores de baloncesto? Más si lo corregimos, a ver. Sin anteojos puesto. Emilio, te voy a pedir que subas un poco el volumen del vídeo, ¿vale? Por favor.
Gracias. Me parece que hay que centrar de nuevo. Está top el vídeo, el volumen del vídeo. No, Vale, gracias. no estamos entendiendo. La idea es meterlo. Pero me lo saqué. Al volver a tirar sin antiparras, cambiamos nuevamente los parámetros de la realidad y el cerebro tiene que hacer una nueva adaptación. Ahí va, Pablo. Bueno, muy bien. Lo lograste. Martín, ¿qué pasó? Yo te vi jugando antes y la invocabas todas. ¿Y ahora qué pasó con los anteojos? No, vos sentís que la pelota va al aro, pero al principio va derecho y cuando estás llegando al aro se te desvía. Al principio, nada, sentía como que estaba tirando en la dirección correcta y... Para mí va derecho al aro y va totalmente torcida. Pero viste, a medida que ibas tirando en las lentes, ibas cada vez mejor. Sí, te vas acomodando. ¿Sabes qué es lo que se va acomodando? No es la vista, no son los ojos, es el cerebro. El cerebro va compensando esa diferencia en los lentes. Y después la invocaste, sacaste los anteojos. Y ahí ya eras el de siempre. Sí, parece que vas a tirar normal como siempre y otra vez se te desvía, pero para el otro lado Se la fue pelota. para el otro lado. Se va para la izquierda. No sé, pensaba que con el tema de los anteojos, y me los saqué y pensé que le iba a poder meter y se me iba para el otro lado. Mirá vos. Mi cerebro se había acostumbrado a otra visión. Exactamente, y te costó volver a acostumbrarte a la visión normal. Eso se llama plasticidad. Como el cerebro es plástico, puede cambiar, puede entrenarse. Vos a lo largo de tu entrenamiento como basquetbolista te fuiste entrenando en saber cómo tirar, cómo apuntar. Yo te obligué a entrenarte distinto. Una vez que lo lograste, tuviste que volver a empezar de nuevo. Dale. Sigo igual. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha quedado tonto? No te preocupes, enseguida te termino. Sigamos jugando con los... Vale. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Bueno, como podéis ver, nuestro cerebro es extremadamente plástico, tanto que se adapta continuamente a todo a lo que estamos expuestos, ¿sí? ¿Habéis visto lo rápido que se había acostumbrado el cerebro a la nueva visión? Es increíble. Y es que dejadme que os cuente que creamos nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales prácticamente cada 5 segundos, ¿sí? Cada experiencia nueva a la que nos exponemos supone una nueva conexión neuronal, ¿sí? Además, deciros que, bueno, el cerebro es plástico durante todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? Pero existen ciertos periodos que se conocen como periodos más sensibles para el aprendizaje, como ya os podréis imaginar, ¿vale? Eso no quiere decir que esté todo perdido después de estas etapas, ¿vale? Estos periodos, ¿vale? Voy a hablar hoy aquí en concreto, solamente voy a mencionar el que más pues nos afecta a todos los que estamos aquí, porque somos profesores de idiomas, que es la ventana plástica para el lenguaje. La ventana plástica para el lenguaje se produce de los 0 a los 7 años de edad. En esta etapa, ¿vale? Podemos adquirir ciertos aprendizajes que más tarde también podemos adquirir, pero de una forma diferente, como son, por ejemplo, el aprendizaje de los acentos, de la pronunciación, de la entonación, etcétera, ¿vale? Por último, también deciros que aprender a nivel neurocientífico, ¿vale? Cuando hablemos del término aprender en términos científicos, significa crear nuevas conexiones neuronales. Pero no solamente es crear nuevas conexiones neuronales, sino también desconfigurar esos circuitos. Desaprender también es aprender. Y muchas veces lo vamos a tener que hacer en el proceso del aprendizaje, ¿vale? Para crear nuevas maneras. Por eso os decía que también es importante que nos salgamos de nuestra caja y deshagamos ciertos hábitos, ciertas rutinas que tenemos, pues para dar más flexibilidad a nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, esto me lleva también a hablaros de los maravillosos estudios que realizó una investigadora de Estados Unidos que se llama Carol Dweck. No sé si habréis oído hablar de ella, pero bueno, ella se dedicó a realizar estudios con su alumnado de una etapa que es muy importante en Estados Unidos, que es el cambio de transición de 7º a 8º. ¿Y qué detectó Carol Dweck? Que en su alumnado, ¿vale?, existían 2 tipos de mentalidades. Por un lado estaba lo que se conoce como la mentalidad fija, que es la que veis aquí en la izquierda y en la que se puede ver muy poca activación cerebral. La mentalidad fija es aquella que caracteriza a los alumnos que creen que su inteligencia viene determinada por la genética. ¿Sí? En plan, yo nací así y no puedo llegar a más. Esta es mi inteligencia. Este tipo de alumnado suele ser menos perseverante ante las tareas y aún encima suelen ser
los que tienden a hacer trampas y copiar en las pruebas, ¿vale? Sin embargo, ella también identificó que existía otro tipo de mentalidad. Esta otra mentalidad era la mentalidad de crecimiento. ¿Qué es una persona que tiene una mentalidad de crecimiento? Pues es aquella que cree que sus resultados son fruto de su esfuerzo y de su trabajo y que la mejora siempre es posible siempre que haya esfuerzo y trabajo detrás, pero que no venimos determinados por nuestros genes. Y esto es muy importante saberlo, ¿vale? Porque Carol Dweck consiguió demostrar que los alumnos y alumnas que tenían una mentalidad de crecimiento eran los que más rendimiento, o sea, mejor rendimiento académico tenían, ¿vale? Así que reflexionar sobre este tema, porque no es solo importante que nuestros alumnos tengan una mentalidad de crecimiento, sino que nosotros también la tengamos, ¿vale? Esto está muy ligado a los estudios de la siguiente persona que os voy a mostrar, ¿vale? No sé si lo conoceréis, seguramente no, pero yo creo que es importante ponerle cara de vez en cuando a todas esas personas que dedican a hacer trabajos de investigación fabulosos, ¿sí? Y que están detrás de una pantalla y muchas veces no les vemos, ¿vale? Esta persona que tenéis aquí delante se llama John Hattie. ¿Habéis escuchado hablar de él alguna vez? Bueno, John Hattie lo que ha hecho es realizar más de 1000 metaanálisis, ¿sí? Los metaanálisis son conjuntos de estudios, para que os hagáis una idea. O sea, ha realizado más de 1000 metaanálisis. Imaginaros la cantidad de estudios que ha conseguido analizar, ¿vale? Emilio, perdona que te interrumpa un segundito. Me preguntan, antes de que vayamos más allá, por el nombre de la investigadora. Si lo puedes, Sí, si lo puedes repetir. se llama Carol Dweck. Carol Dweck se deletrea D-W-E-C-K. Vale, muchísimas gracias y perdona. Nada, tranquilo. Vale, pues eso, lo que os decía, John Hattie ha realizado más de 1000 metaanálisis, obviamente, sobre los factores que inciden en la educación. Y llegó a la conclusión de que hay, bueno, él ha establecido 125 factores que inciden en la educación. Y su primera conclusión fue que todo, absolutamente todo lo que se realiza dentro del aula tiene una incidencia en el aprendizaje del alumnado. Esto tiene bastante coherencia con lo que acabamos de ver, porque si nuestro cerebro es tan sensible que absorbe todo lo que está alrededor y creamos conexiones neuronales cada milésima de segundo prácticamente, pues todo lo que hagamos va a tener una incidencia tanto positiva como negativa, ¿vale? Y eso, él estableció 125, pero aquí no nos interesan las 125, sino solamente las más importantes, ¿vale? Son estas que podéis ver aquí. Como podéis ver, para los que no sepáis inglés, la primera de ellas, que es muy fuerte que sea esta, supongo que os lo estaréis pensando, es la cooperación entre el profesorado. Y la verdad es que ProfeDL, la comunidad de ProfeDL, es un claro ejemplo de la importancia que tiene la cooperación del profesorado en la incidencia del aprendizaje, ¿sí? Porque cuanta más colaboración hay entre los maestros y maestras, más motivación existe, más recursos y no olvidemos, nuestro cerebro es social, como veremos a continuación, y el ser humano ha nacido para aprender en sociedad. Así que tenedlo en cuenta y seamos buenos compañeros, ¿vale? Y compartamos recursos para seguir aprendiendo todos y sacar el máximo provecho de nuestra maravillosa comunidad, que es la de los docentes, ¿vale? Y ahora me gustaría también que os centrarais en el tercero de los puntos que veis en la gráfica, que es las expectativas que tiene el profesor sobre el éxito en el rendimiento de su estudiantado. Importantísimo. Por eso os decía antes que la importancia de tener una mentalidad de crecimiento. ¿Habéis escuchado oír alguna vez hablar del efecto Pigmalión? Pues básicamente, si yo creo que tú no vales, o sea, si yo creo que tú tienes dificultades, inconscientemente, cuando esté en clase y te hago una pregunta, te voy a dejar menos tiempo para responder. Tú lo vas a notar y te vas a poner nervioso. Y aún encima, seguramente, por estos nervios y esta etiqueta que te acabas de poner, te equivoques. Y eso va a afectar a tu autoestima. Seguramente que habéis escuchado hablar de los estudios que demostraron que cuando a un profesor se le hablaba de un grupo antes de empezar el curso y se le hablaba muy bien y sobre lo excelentes que eran los estudiantes, esos estudiantes obtenían muy buenos resultados y cuando se hacía lo contrario, esos mismos estudiantes obtenían menos resultados peores. Es importantísimo las expectativas que tenemos sobre nuestro estudiantado, ¿vale?
proyectemos positividad. La mejora siempre es posible y esto lo acabamos de ver, ¿vale? Así que, por favor, mucho, mucho cuidado con las etiquetas. Estoy segurísimo, y sobre todo nosotros que somos profesores de idiomas, que habéis escuchado dentro de vuestras aulas: ay, es que yo no sé hablar inglés, ay, es que a mí los idiomas no son lo mío, ay, es que el español... Todos de todos. Es cierto que hay cosas que se nos dan mejor y hay cosas que se nos dan peor, pero nuestro cerebro es plástico, por lo tanto, la mejora siempre es posible y ahora ya lo sabemos, ¿vale? Y el poder mejorar de una manera más rápida o más lenta, no importa, el caso es que es posible, ¿vale? Así que cuidado con las etiquetas de siempre se me dieron mal las matemáticas, yo no nací para los idiomas, y mucho cuidado con las etiquetas que nosotros les ponemos a los alumnos y a las alumnas, porque los categorizamos y precisamente lo que hacemos es meterlos dentro de esa caja de la que hablaba al principio, ¿vale? Eres una vaga, nunca haces nada. Vago, vaga, yo la verdad no soy nada fan de esta palabra, yo no creo que existan niños o niñas vagas, creo que existen personas no motivadas. Entonces, muchas veces nos tenemos que replantear nosotros, ¿no? Y reflexionar y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo mal o bien para que esta persona no esté motivada? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para motivarla? ¿Sí? Y dar todo de nosotros y hacer todo lo que esté en nuestra mano. ¿Vale? Perfecto. Pues para terminar este bloque, antes de pasar a las implicaciones, me gustaría leeros esta cita de Alex Rovira que resume muy bien lo que acabo de decir. Lo que crees tiende a ser a lo que creas. ¿Sí? Perdón, lo que crees tiende a ser lo que creas. ¿Sí? Pues queremos alumnos capaces y que crean en sí mismos. Vale, ¿qué nos llevamos de este bloque? Pues, por un lado, que aprendemos hasta el último día de nuestra vida y que nuestro cerebro tiene dos funciones maravillosas que son la plasticidad, esa capacidad de generar nuevas conexiones cada poco tiempo, y la neurogénesis, la capacidad de generar nuevas neuronas, ¿sí? De esto hablaremos más adelante, pero está en vuestras manos también el poder generar nuevas neuronas. Tenéis el poder y ya lo veréis. Que cada experiencia modifica nuestro cerebro, ¿vale? Que la mejora siempre es posible y que esto se lo tenemos que hacer llegar a nuestro alumnado y lo han de saber, porque mejorará sus resultados si ellos también adquieren una mentalidad de crecimiento. Que las expectativas, tanto suyas como nuestras, sobre el aprendizaje cuentan y mucho, y que tengamos mucho cuidado con las etiquetas, ¿vale? Y no lo olvidemos, desaprender también es aprender. Todo lo que hace nuestro cerebro es aprendizaje, ¿vale? Iros con esta idea. Vale, perfecto. Pues, si os parece bien, pasamos a la siguiente sección y os presento aquí una imagen que seguro os resultará familiar. Y aquí os lanzo la siguiente pregunta. ¿Recordáis esta imagen? Pensad un poco, ¿qué estabais haciendo este día? ¿Dónde estabais? ¿Con quién estabais? Intentad cerrar los ojos por un momento, os invito a que lo hagáis y que intentéis rememorar este momento lo máximo que podáis, con los máximos detalles que podáis. Si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, os recuerdo que podéis hacerlo en preguntas y respuestas. Gracias. Emilio nos comenta María del Carmen Martín, experiencia impactante, nunca se olvida. Ana Andreu Martín, recuerdo ese día perfectamente. Jorge García estaba de resaca y no sabía si estaba soñando o era una película de ciencia ficción. Juan Soler en el salón de mi casa con la familia justo después de terminar de comer. También nos comenta Maggie Cecil, que estaba con su hermano viendo la tele. Juan Pablo Cuervo, sin entrar en detalles, dice que recuerda exactamente dónde estaba cuando se enteró y vio las imágenes. Y Kiara finalmente recuerda olores y ruidos. Estaba yendo con su madre a una tienda. Genial. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Os voy a comentar yo lo que estaba haciendo este día, que yo también me acuerdo. Estaba en primaria, no recuerdo, lo que no recuerdo bien es en qué curso, creo que debería estar en quinto, en sexto de primaria. Una semana, unos días antes de empezar el curso y estaba en casa de mi tía con mi primo
y con mi tía, forrando los libros para ir al colegio. Y recuerdo que estábamos en la mesa de su comedor, aún recuerdo hasta el olor del plástico del forro de los libros. Y de repente ver eso en la televisión y no entender nada, porque me acuerdo que ni siquiera sabía lo que era el World Trade Center en ese momento. Vale, ¿qué creéis? ¿Por qué creéis que nos acordamos tanto de este momento? Supongo que todos estáis pensando lo mismo, ¿no? Por el gran shock, el gran impacto que nos produjo. Pero no fue cualquier tipo de impacto, fue un impacto emocional, ¿sí? Y es que las emociones, como veremos ahora, son el pegamento del aprendizaje, en palabras de nuestra queridísima Ana Forés, ¿sí? Son el pegamento del aprendizaje. Tal como dice también Francisco Mora, un experto en neuroeducación, solo aprendemos lo que de verdad amamos. Y es que las emociones, al fin y al cabo, son todas percibidas por nuestro cerebro como claves para la supervivencia. Así que, si queréis, ahora os invito a que nos adentremos en esta parte maravillosa de nuestro cerebro y también un poquito en la superior, ¿vale? Para aprender un poquito más sobre cómo funcionan las emociones, qué son, etcétera, ¿vale? Así que vamos allá. Una primera reflexión que os quiero hacer es, ¿creéis que compartimos las emociones con otros animales? Bueno, lo tenéis fácil porque durante la primera parte ya os di unas pinceladas de esto. Sí, la respuesta es sí, las compartimos con la mayoría de mamíferos, ¿vale? Y en concreto, bueno, con los primates mucho más, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que compartimos las emociones con otros animales, os hago esta pregunta. ¿Cuántas emociones básicas creéis que existen? Y las respuestas que tenéis para elegir son 4, 5 o 6. Iniciamos la votación de nuevo. Esperamos un segundito, Emilio. Sí. Siguen votando los participantes. Unos segundos. Perfecto. Y cerramos la votación. Vale, ya tenemos los resultados, sí. Tenemos por aquí los resultados. Veo que hay un poquito de debate, ¿no? Entre si 5 o 6. Supongo que la imagen que está puesta en la diapositiva, ¿no? De la película del revés os ha influenciado. Vale, os comento. No hay consenso, ¿vale? Y aparte de esto también quiero que lo sepáis, en neurociencia y en educación en general no debería de haber respuestas únicas, ¿sí? Como os digo, el cerebro es algo súper flexible y súper amplio. No hay un concepto exacto sobre cuántas emociones básicas existen. Lo que sabemos es que, y aquí es en lo que nos vamos a basar, que para el aprendizaje nos interesan 6, que son las 5 que tenéis en la diapositiva y una más. Son el miedo, la ira, la alegría, el asco, la tristeza y, por último, y esta, normalmente a los científicos les cuesta ponerse de acuerdo porque es una emoción muy pasajera que aparece muy rápido y desaparece muy rápido, es la emoción del interés / sorpresa. ¿Vale? Se considera una emoción. Como os decía, estas emociones son universales. ¿Qué quiere decir que son universales? Que las siente cualquier humano independientemente de donde sea. Seas de una tribu de África, de Estados Unidos, vivas en Timor Oriental, da igual, las sentimos todos. Y surgen en nuestro cerebro mamífero, en nuestro sistema límbico, de manera espontánea ante un estímulo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cerebro las asocia como claves para la supervivencia. Ahora os explicaré un poquito más sobre esto. En cuanto a la siguiente pregunta que os planteo aquí en la diapositiva, os pregunto, ¿es lo mismo emoción que sentimiento? Pues veréis. La respuesta es no. A niveles generales, en la cultura general se suele hablar de que la emoción y el sentimiento pues, son sinónimos, pero a nivel neurocientífico definitivamente no. Un sentimiento es normalmente una emoción procesada, una emoción del sistema límbico procesada por la corteza, ¿vale?
¿Qué quiere decir esto? Que son emociones mucho más complejas y que dependen de la sociedad y de la cultura. Y estas emociones sí que nos distinguen del resto de animales, ¿vale? Son emociones como, por ejemplo, la culpa o la vergüenza y se configuran durante los primeros años de nuestra vida. Así que padres, madres y educadores, por favor, cuidado, ¿vale? Os pongo un ejemplo claro. Imaginaros que yo estoy en casa de unos amigos en una fiesta, ¿vale? Y estamos comiendo, estamos picoteando algo. Y de repente cojo un canapé con comida que me meto en la boca y cuando la empiezo a masticar noto que está en mal estado. De repente mi cuerpo siente asco y hago ¡puf! Y la escupo fuera. Pero una vez ya la he escupido fuera, me doy cuenta de que estoy ante un grupo de gente y aparte que no conozco a mucha gente y siento una vergüenza enorme. Entonces lo escondo, lo meto en un papel, lo tiro a la papelera. ¿Qué pasa aquí? Como podéis ver, el asco es una emoción aparte muy potente para la supervivencia, nos ha salvado de muchas situaciones. Es una emoción básica que provoca una reacción primaria que yo no puedo controlar, es totalmente inconsciente, ¿vale? Y luego, cuando ésta llega a la corteza y puede reflexionar, dice, uy, espera, estoy en un contexto social, tienes que tener cuidado, ¿sí? Pues para que os hagáis una idea de cómo funcionan estas emociones, ¿vale? Las sociales y culturales son aprendidas. La vergüenza no funciona igual dependiendo de la cultura, ¿vale? Cambia según la cultura. Entonces, ¿qué implicaciones creéis que tienen las emociones en el aprendizaje? Fácil, ¿no? He dicho que las emociones son detectadas por el cerebro como clave para la supervivencia. Es decir, que todo lo que suponga una emoción será detectado como clave para la supervivencia y todo el aprendizaje es emocional, pues todo lo que hagamos en clase prácticamente generará emociones que el cerebro detectará como claves, ¿vale? Para sobrevivir y que por tanto fijará en la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos de cuidar mucho los climas emocionales dentro del aula, ¿sí? ¿Os suenan los climas emocionales donde ha predominado la emoción miedo? Seguro que sí, ¿verdad? En el sistema, por ejemplo, autoritario que teníamos en nuestro país no hace tantos años, predominaba la emoción miedo. Y esto corre un gran riesgo, que si nuestros niños y niñas, y bueno, adultos también, asocian el aprender al miedo, no van a querer aprender en el futuro seguramente y lo encontrarán como algo aburrido o algo que les produzca rechazo. Sin embargo, si fomentamos emociones como la alegría, ¿sí? Y asociamos el aprendizaje al placer, pues esto en el futuro generará aprendices que sean más capaces de aprender y porque serán capaces de automotivarse a sí mismos. La motivación a nivel cerebral no es más ni menos que energía para seguir adelante, ¿vale? Y la sorpresa, porque supongo que muchos estaréis como, ha dicho que hay una sexta emoción que es el interés y sorpresa. Sí, la sorpresa tiene un valor importantísimo en la educación. Y ahora es cuando os digo, ¿os acordáis cuando hace no sé cuánto tiempo ahora, media horita, ha pasado un espontáneo por aquí con una cabeza de gallina y se ha puesto a bailar? Esto estaba todo pensado, no creáis que no he reaccionado y que me he hecho el loco. Tiene un motivo. Y es que cuando se han realizado una serie de estudios en Argentina por parte de un científico llamado Fabrizio Bagliarini, que os aconsejo que miréis, ¿vale? Tiene un libro muy interesante que se llama REC, en los que se ha demostrado que cuando se incluye el elemento novedoso o la sorpresa dentro del aula, los contenidos que estaban fijados para ese día se instauran mucho mejor en la memoria a largo plazo. ¿Qué os parece? Pues a dar sorpresas todos a nuestros alumnos y alumnas. Por eso vosotros y vosotras recordabais con muchísima precisión todo lo que pasó el día del 11 de septiembre, cuando lo rememorábamos ahora. Alguno hasta recordaba olores. Imaginaros el poder que tiene la sorpresa, ¿vale? ¿Sí? Continuamos y luego no os preocupéis que volveremos a las implicaciones educativas y volverá a salir este concepto. ¿Y qué pasa con la educación emocional? Porque estamos hablando de emociones y la educación emocional es algo que está muy en boga. ¿Educación emocional? Sí, no. Obviamente sí. Y si puede ser de manera transversal, muchísimo mejor. Esto no quita que nosotros nos dediquemos tiempo en el aula a hablar de nuestras emociones. Pero la educación emocional tiene que ser algo que se dé de manera transversal. Y para ello no nos queda otra que aplicarnos el cuento a nosotros mismos, ¿vale? Porque os contaré otro secreto, y es que la mayor parte del aprendizaje se produce a través de la imitación.
Y esto es gracias a un mecanismo maravilloso que tiene nuestro cerebro, en el que hoy, por desgracia, no puedo entrar en detalle, que son las neuronas espejo, ¿vale? Es decir, que la actitud con la que yo entro en clase, mi postura corporal, mi tono de voz, mi mirada, etcétera, va a influir directamente en cómo mi estudiantado recibe lo que yo les estoy intentando hacer llegar, ¿vale? Así que, por favor, apliquémonos el cuento. Si nosotros no somos capaces de gestionar nuestras emociones, nuestra ira, nuestra rabia, nuestro miedo, cuando entramos en clase, no esperemos que ellos lo hagan tan fácilmente, porque tampoco es una tarea fácil, ¿vale? Genial. Pues ahora, dejamos las emociones un poquito de lado y seguimos con Del revés, la película, y vamos a hablar de otro tema interesantísimo sobre nuestro cerebro, que es la memoria. Esa capacidad de la que tanto abusa nuestro sistema educativo, ¿sí? Basado en memorizar y escupir contenidos, memorizar y escupir contenidos. ¿Y luego qué pasa con esos contenidos? ¡Pum! Desaparecen. Por ello, os lanzo esta otra pregunta. ¿Dónde creéis que está la memoria? ¿Dónde está ubicada la memoria? Si alguien quiere responder, puede hacerlo en preguntas y respuestas. Vamos a intentar responder, por favor, en preguntas y respuestas para evitar confundirnos con el chat. Por aquí van ya apareciendo las primeras respuestas. Emilio Jorge García habla de, o dice que en el caballito de mar, Sí. Kiara María en el cerebro, Juan Soler en el hipocampo, Raquel Gema Sánchez en la corteza. Vale. De momento son las respuestas que tenemos. Vale. Es bastante normal, ¿no?, que penséis que la memoria está situada en el hipocampo, porque os dije antes que el hipocampo constituye el disco duro de nuestra memoria. Sin embargo, lo que os he dicho es que el hipocampo precisamente es el disco duro de la memoria. El disco duro no solo almacena, sino que lo que hace es procesar, ¿vale? Entonces, el hipocampo lo que hace es recuperar la información, ¿vale?, y traerla. No la almacena en sí misma, ¿vale? El caso es que ha habido un montón de estudios y no hay un acuerdo, ¿vale?, todavía en dónde está ubicada la memoria. Al principio se creía precisamente que era en el hipocampo. Otros estudios más recientes decían que se situaba en las conexiones neuronales, ¿sí?, en las conexiones de nuestras neuronas. Ahora, estudios recientes están diciendo que la memoria está ubicada en las propias neuronas. El caso es que no hay consenso y tampoco nos importa, da igual. Lo único que sabemos es que la memoria no está ubicada per se en un sitio concreto, sino que la tenemos ubicada en diferentes partes de nuestro cerebro. Y esto tiene unas implicaciones enormes para el aprendizaje. Quiere decir que cuantas más partes del cerebro de nuestros estudiantes activemos, mejor se instaurarán esos recuerdos en la memoria. Así que los aprendizajes multisensoriales, por ejemplo, son buenísimos para esto, ¿vale? Entonces, hablaremos también de que otras técnicas ayudan a activar diferentes partes del cerebro, como es el cerebro social, por ejemplo, ¿vale? Ahora, si os parece bien, os voy a hablar un poquito de los tipos de memoria que existen para que vosotros podáis reflexionar sobre cómo influyen en el aula, ¿vale? Supongo que habréis escuchado hablar de memoria implícita y memoria explícita. Vale, empiezo con la memoria implícita. La memoria implícita es una memoria que es no verbal, es decir, no la puedo describir con palabras, ¿vale? Y además es inconsciente, como ya mencionamos con anterioridad. Se trata más de respuestas emocionales, de conductas, de habilidades, ¿sí? Es una memoria que no la podemos recordar con voluntad. Yo no puedo decidir recordarla, no puedo decir, quiero recordar esto y evocarlo, no. Sino que surge ante algún estímulo que la evoca. Entonces, si el estímulo que la evocó en un principio se vuelve a producir en el presente, pues puede volver a surgir. Por ejemplo, imaginaros que cuando teníais 8 años tuvisteis que hacer hablar delante de toda la clase y el resto de niños y niñas que estaban en la clase os empezaron a tirar bolas de papel y eso causó un pequeño trauma en vosotros y un impacto emocional negativo. Y no lo recordáis bien. Y ahora en el presente, cuando tenéis que hablar en público, no sabéis por qué, pero os ponéis muy nerviosos. Pues eso sería la memoria implícita hablando por sí misma. Hay un recuerdo emocional, pero que no tiene palabras, no es verbal, ¿vale? Después estaría la explícita. La explícita sí que es verbal. La puedo poner en palabras
y además es totalmente consciente. Es lo que conocemos como memoria. Cuando hablamos de memoria, ¿sí? Es esta, de la que estamos hablando normalmente, ¿vale? Y además es episódica, le puedo poner imágenes, como ya sabréis, ¿vale? Vale, espero que quede clara la diferencia entre implícita y explícita. Ahora pasamos a memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo, como podréis imaginar, como su nombre indica, es la que me permite retener información limitada durante un corto periodo de tiempo. Y una vez ha pasado ese periodo de tiempo, esa información puede pasar o a la memoria a largo plazo o desvanecerse. En educación, ¿qué es lo que nos interesa? Que pasa a la memoria a largo plazo. ¿Y qué es lo que suele pasar en el sistema bulímico de aprendizaje y educativo que tenemos en Occidente prácticamente? Pues que de la corto plazo, ¡pum!, se desvanece y desaparece, ¿vale? En cambio, en su polo opuesto está la de largo plazo, que es una memoria que nos permite retener información ilimitada. Nuestro cerebro puede retener información de manera ilimitada y durante un periodo también ilimitado de tiempo, hasta el final de nuestros días o cuando nuestro cerebro decida que desaparezca, ¿vale? Esta es la que nos interesa, ¿vale? Y para eso necesitamos utilizar las emociones, ¿vale? Y hacer uso de ellas. Y por último, hay otro tipo de memoria que tiene un valor también especial en la educación, que es la memoria de trabajo. Esta memoria es consciente, también es verbal y es integradora, porque integra la memoria preconsciente con la consciente. ¿Y por qué? Porque sirve para manipular temporalmente información, ¿vale? Para realizar tareas que son un poco más complejas. Son las que os permiten, por ejemplo, estar interpretando las palabras que yo estoy diciendo ahora mismo, las que os permite leer el texto que tenéis delante, la que os permite realizar cálculos matemáticos, o cuando os están dictando un número de teléfono, retenerlo para poder escribirlo al momento. ¿Sí? Vale. Pues dichos y mencionados estos tipos de memoria, vamos a ver un poquito. Bueno, espera, antes de pasar a las implicaciones, deciros que la manera en la que percibo el aprendizaje es como lo que veis en esta foto, como pintar una pared en blanco, ¿sí? Y esto está muy relacionado con la memoria. Que yo en septiembre empiece a trabajar el condicional con mis estudiantes no quiere decir que en junio ya se lo vayan a saber, ¿vale? El aprendizaje funciona, eso, como capas de pintura. Primero pasamos una primera capa, ¿sí? Esperamos a que se seque. Una vez está seca, volvemos a pasar otra capa, volvemos a esperar a que se seque, después volvemos a pasar otra, y así continuamente hasta que el aprendizaje se va consolidando poquito a poco, ¿vale? Así que cuidado con las prisas, ¿vale? Porque el tiempo es el gran enemigo de la educación. Produce una hormona que se llama cortisol, que está muy relacionada con el estrés, ¿vale? Y eso es sinónimo de muerte neuronal. Así que disfrutemos del proceso, ¿vale? Más que de los resultados y poquito a poco, paciencia, ¿vale? Y para esto lo que va muy bien son los currículums en espiral. Por eso muchos conceptos de los que estaréis viendo hoy aquí en esta presentación se van a repetir, porque la idea es que los escuchéis varias veces y aún así no quiere decir que ya os lo sepáis al finalizar este webinar, para que se vayan asentando poquito a poco en la memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué nos llevamos de este bloque? Pues por un lado, que es súper importante que dediquemos tiempo en clase a hablar de cómo nos sentimos. Y si lo podemos hacer al inicio de la clase, mucho mejor. Porque si un estudiante me viene triste o enfadado, y os podría dar 1000 ejemplos, si nosotros nos dedicamos 5 minutos a ver cómo están, cómo se sienten, los contenidos que yo tenga preparados para ese día de poco van a servir, ¿vale? Más vale gestionar una emoción al principio de la clase para calmar la amígdala, que es lo que hablábamos antes, y que el resto de la clase pueda seguir de manera correcta. A veces no lo conseguiremos, tampoco nos frustremos, pero lo importante es escuchar, ¿vale? Crear climas positivos y súper importante, vínculo con el alumnado, conocerlos, saber qué les interesa, qué les gusta, crear buena relación con ellos, tener detalles con ellos, quererles, ¿sí? Esto, de verdad, puede marcar una diferencia muy grande en el aprendizaje y supongo que muchos y muchas ya lo hacéis y ya lo sabéis. Utilizar el sentido del humor, ¿sí? Poner un pájaro detrás bailando, por ejemplo. Podría hacer un webinar entero sobre la risa y los grandes beneficios que tiene a nivel cerebral, pero creo que no es necesario. Todos sabemos la importancia de reírnos y el placer que nos produce. Aprendizaje, placer, ¡uf! Maravilla, fuegos artificiales, ¿vale? Otra cosa importante, evitar corregir en rojo. Supongo que algunos ya lo hacíais por intuición,
pero el color rojo es normalmente asociado por la amígdala como peligro, ¿vale? Está demostrado que el color rojo activa la amígdala, entonces intentar corregir en otro color, azul, verde, ¿vale? Para que las amígdalas no se activen y se disparen tan fácilmente. Por otro lado, y esto es súper importante, no lo he dicho antes porque lo he querido dejar para ahora, validar todas y absolutamente cada una de las emociones que surjan en el aula, ¿vale? Las emociones básicas surgen aquí y surgen de manera espontánea y totalmente inconsciente. O sea que todas las emociones son válidas. No hay buenas y malas, ¿vale? Las hay negativas y las hay positivas, pero no hay buenas y malas. Todas son válidas. La ira y el miedo y la tristeza también están ahí porque nos han ayudado a sobrevivir y siguen haciéndolo, ¿vale? Y por último, realizar actividades transversales que también toquen las emociones, ¿vale? Por ejemplo, si estáis trabajando temas como adjetivos, pues podéis aprovechar para trabajar el autoestima con algún tipo de actividad, por ejemplo, ¿vale? Y ahora pasamos a la memoria, otra vez. En cuanto a la memoria, es súper importante que contextualicemos cada una de las actividades que hacemos, que las actividades que realizamos conecten con su realidad. Si no conectan con su realidad, los hemos perdido. Es súper importante que nuestro cerebro sepa para qué sirve eso que está aprendiendo, cuál es su utilidad, y de esa manera que lo pueda relacionar con su entorno. Si no, es un contenido aislado, ¡pum!, memoria a corto plazo, desaparece. No es clave para la supervivencia. No pongamos a alumnos y alumnas de 14 años a realizar un currículum vitae, ¿vale? Porque lo marca el libro, por ejemplo, ¿vale? Después, nuestro cerebro recuerda muy bien cuando se hace a través de asociación, y esto supongo que los profes de idiomas, que estáis aquí, la mayoría lo sabéis. Diccionarios visuales, donde las palabras las asocian a imágenes, ¿vale? Y que se hagan para recapitular unidades, por ejemplo. Los juegos de mímica, los memories, importantísimos, ¿vale? Mucho mejor que las traducciones, porque las traducciones hacen que el proceso cerebral sea mucho más largo y pase por pasos que cuando yo asocio una palabra a una imagen, ¡pum!, directamente asocio término a concepto, ¿vale? Y no a palabra y luego a concepto. El movimiento, como luego lo veremos, también es muy importante a la hora de recordar y a la hora de estar atentos. Luego, lo que os decía, el currículum en espiral, la repetición con cuidado, ¿vale? Sin malinterpretar esta palabra, también es muy importante. La repetición, como si fueran loros, no. Pero la repetición de contenidos de manera progresiva y ir presentándoselos poco a poco, sí, ¿vale? Y los enfoques multisensoriales que activan diferentes partes de nuestro cerebro. Tocar, ver, oír, incluso oler y saborear. Ayuda, está demostrado, a que los recuerdos se instalen en la memoria a largo plazo, ¿vale? Al final de cada unidad también, o de cada bloque, dedicar tiempo a recapitular todos los contenidos que se han aprendido y, sobre todo, cómo lo he aprendido y para qué me sirve, ¿vale? Así le vemos su utilidad y también me permite a mí ganar en autoestima, porque a mí me pasa muchas veces con mis alumnos y alumnas que cuando les hago hacer este tipo de actividades, te dicen, ay, es que no he aprendido nada este trimestre. Les digo, vale, pues vamos a repasar cuánto vocabulario hemos aprendido, por ejemplo, relacionado con los alimentos. Y de repente te sacan una lista de 30 palabras. Y digo yo, ¿y este vocabulario lo sabías en septiembre? Y te dicen, no. Y dices, y entonces estos 3 meses mira todo lo que has aprendido y no eras consciente. Les sube la autoestima, ven que lo que están haciendo sirve para algo, que no están perdiendo el tiempo y también influye en la motivación, ¿vale? Y por último, lo que os decía, sorpresa y novedad. Y con novedad no quiere decir incluir elementos novedosos todo el rato en clase. Simplemente que la manera en la que les presentéis los contenidos sea diferente, que variéis. Que un día sea un Kahoot, otro día un juego sentados en el suelo, otro día el método tradicional del relleno huecos, otro día una canción, ¿vale? O sea, que se presenten siempre de manera diferente. Novedad. ¿De acuerdo? Pues llegados hasta aquí, pasamos a la siguiente fase, siguiente etapa, que es la del ejercicio físico. Y os quiero preguntar, ¿en vuestro colegio le daban importancia a la educación física? ¿Y vuestras familias le dedicaban importancia a la educación física? Estoy seguro de que no. Estoy seguro de que no. De que se consideraba poco importante. Las Marías, ¿no?, que se decían. Pues, de hecho, yo recuerdo que en primero de bachillerato, y no sé si sigue siendo así, en primero de bachillerato, no, en segundo de bachillerato, directamente se eliminaba del currículum. No teníamos educación física. La prioridad era aprobar los exámenes. Vale, pues os diré que esto es un gran error cometido por parte del sistema educativo, porque se ha demostrado que
el realizar ejercicio físico, el trabajar nuestro cuerpo, mejora la capacidad intelectual. ¿Lo sabíais esto? Bueno, supongo que sabréis que el ejercicio físico mejora nuestro equilibrio corporal, ¿no? Pero ¿sabéis que también mejora la capacidad intelectual? ¿Os habéis parado a pensar sobre esto? Bueno, si no es el caso, vamos a ver un poquito el porqué. Se ha demostrado que el realizar deporte y sobre todo a primera hora de la mañana produce mejoras en el hipocampo, ese disco duro de la memoria del que hablábamos antes. Ejercicio físico, mejoras en memoria. ¡Wow! Maravilloso. Y además es que realizar ejercicio físico genera una sustancia que recibe el nombre de BDNF, que significa factor neurotrífico derivado del cerebro, si no me equivoco, ¿vale? Que no es más ni menos que un conjunto de neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y las endorfinas. Los neurotransmisores, para que me entendáis rápidamente, no puedo entrar en detalle en ellos hoy, pero también darían para otro webinar, pues tienen grandes implicaciones en la educación. Son unas hormonas que se producen a nivel cerebral que ayudan a que las neuronas transmitan la información de la una a la otra, ¿vale? En el caso de la dopamina, esta está muy relacionada con el placer, con la gratificación, con la motivación, con lo que nos interesa y con lo que no, ¿vale? Y las endorfinas están muy relacionadas con la sensación de placer. Se ha demostrado que cuantas más endorfinas producimos, menos dolor físico tenemos. O sea que imaginaros, ¿vale? Los beneficios que tiene el ejercicio físico. Además, también nos protege de trastornos psicológicos y del estrés, como ya sabréis. Y el estrés es el enemigo número 1 de la educación. O sea que fomentad que vuestros estudiantes, e incluso vosotros, realicéis ejercicio físico y a poder ser por las mañanas, ¿vale? También, ¿os acordáis que os hablé antes de una de las capacidades que tiene nuestro cerebro, que es la de generar nuevas neuronas, la neurogénesis? Pues esta, ¿vale?, se fomenta gracias al ejercicio físico. ¿Cómo os quedáis? O sea, hacer deporte facilita la creación de nuevas neuronas. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Lo podemos hacer durante toda nuestra vida y depende de nosotros. Genial. ¿Por qué no se lo hacemos saber también a nuestros estudiantes? ¿Sí? Y también fomenta la plasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro para generar nuevas neuronas, o sea que el aprendizaje será mucho más eficaz. ¿Vale? Y por último, y no menos importante, hacer ejercicio físico activa las mismas áreas que se activan a la hora de planificar el futuro y de crear nuevas alternativas. ¿Y esto qué es? No es más ni menos que la creatividad. Sí, solemos pensar que la creatividad es algo genético. Pues esta es una etiqueta que nos vamos a quitar todos de aquí hoy, ¿vale? No. La creatividad se puede aprender, se puede practicar y se puede mejorar, ¿vale? Repito, cada cerebro es diverso, cada uno a su ritmo, cada uno de una manera, pero se puede, ¿vale? Se puede entrenar. Perfecto. Otra cosa que beneficia muchísimo a nuestro cerebro es la meditación. Cuando hablo de meditación, no me malinterpretéis. La meditación suele asociarse a espiritualidad, a religiones, ¿vale? Sí, está asociada o sea, hay muchas religiones que se practica y genial y maravilloso, pero la meditación en sí no es más ni menos que dedicar un tiempo a estar presente, en este momento presente, ¿vale? Sin pensar en el futuro ni sin pensar en el pasado. Estar atento a todas las sensaciones que estamos sintiendo en este momento, ¿vale? Y a conectar con nosotros mismos y con nuestras emociones, con nuestros estados emocionales, ¿vale? Se ha demostrado que meditar activa esta parte de nuestro cerebro, que era el lóbulo frontal, y por tanto mejora los circuitos atencionales de la atención, y también activa una parte muy importante de nuestro cerebro que hoy no os he hablado, que es la ínsula, que es donde los científicos ubican la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que meditar mejora la atención, la concentración, la empatía y la compasión. Sí, meditar nos hace más empáticos. ¡Wow! ¿La empatía se puede mejorar? ¿Se puede practicar? ¿Se puede fomentar? Sí, meditando, ¿vale? Además, cuando meditamos, el número de neuronas que tenemos en la amígdala se ve reducido. ¿Os acordáis que la amígdala era esa que era demasiado sensible a las emociones negativas? Pues os podéis imaginar las grandes implicaciones que esto tiene. Ayuda a reducir el estrés, a reducir la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué os creéis que la mayoría de monjes budistas son tan pacíficos? ¿Sí?
Vale. ¿Y qué combinación perfecta tenemos de ejercicio físico y meditación? El yoga. El yoga es una práctica maravillosa porque mezcla ejercicios de relajación con ejercicio físico, con actividad aeróbica. También está el tai chi, por ejemplo, ¿vale? Y es que se ha demostrado que en las escuelas donde se practica el yoga o el tai chi, el bullying, las tasas de bullying se han reducido. O sea que imaginaros las grandes implicaciones que tiene, ¿vale? Así que si os parece bien, vamos a ver un breve resumen de esto que os acabo de explicar. Trabajar el cuerpo es sinónimo de trabajar nuestro cerebro, por muy increíble que nos parezca. Así que moveros en clase, lo que os decía antes de la mímica, por ejemplo, ¿vale? Hacer parones para que vuestros estudiantes se levanten, se cambien de lugar, hacer cambios de espacio, bailar, no tengáis miedo, moveros. Es súper importante, aprendemos. Nos movemos desde que nacemos hasta que morimos prácticamente y lo hacemos constantemente. Por algo será, ¿vale? Luego, hacer ejercicio a primera hora de la mañana estimula el aprendizaje intelectual porque fomenta la neurogénesis y la plasticidad, fomentando la producción de BDNF y reduce la hormona gran enemiga de la educación y de nuestro cerebro y de las neuronas, que es el cortisol, ¿vale? El estrés. ¿Sí? Por otro lado, meditar mejora la atención, nuestra flexibilidad cognitiva. Sí, meditar nos ayuda a salirnos de la caja, ¿vale? La empatía, la toma de decisiones, aumenta el tamaño de nuestro hipocampo también y nos ayuda a ser mucho más conscientes de nuestras emociones. Si estamos hablando de la importancia de las emociones y de la educación emocional y la meditación está relacionada, pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay muchas escuelas en las que ya se implementan programas como el mindfulness o como el yoga, ¿vale? Y se ha demostrado que reducen el bullying, ¿vale? Así que dedicar espacios del día, si podéis, si es posible, a la meditación, ¿vale? O si no, por lo menos proponedlo en vuestras escuelas. Vale. ¿Qué otros factores influyen en nuestro cerebro? La alimentación. Clave. Y es que somos lo que comemos. Literal. Somos lo que comemos. Y ahora vais a entender por qué. Si os hago esta pregunta, ¿qué os sugiere? ¿Habéis alguna vez reflexionado sobre por qué cuando coméis un plato rico en proteínas, como puede ser, por ejemplo, un pollo asado o un gran plato de quinoa, tenéis más energía y sois más capaces de concentraros? Y cuando coméis un plato, por ejemplo, de espaguetis densos, de pasta, ¿os entra el cansancio mucho más rápidamente y el sueño? Supongo que sí, ¿vale? Que todos estamos un poco al día hoy de esto. Hoy no vamos a hablar solamente de llevar una dieta equilibrada para estar bien físicamente, sino de la importancia que tiene esto para la eficiencia de nuestro cerebro y, por lo tanto, cómo influye también la alimentación en el aprendizaje, ¿vale? Entonces, permitidme que os cuente qué es importante que tomemos y que tengamos en cuenta a la hora de alimentarnos, ¿vale? Y también, si alguno estáis relacionados con los comedores de vuestras escuelas, quedaros un poquito con lo que vamos a hablar aquí para que reflexionéis sobre si se está llevando a cabo una alimentación saludable para el cerebro o no, una neuroalimentación o no, ¿vale? Nuestro cerebro tiene algunas sustancias que no es capaz de producir, algunos nutrientes que no es capaz de producir por sí mismo, ¿vale? Y estos nutrientes son sobre todo el omega 3 y la vitamina B12. Entonces, una dieta rica en folatos como la vitamina B9 y la vitamina B12 será maravillosa, empezando por ahí. ¿Dónde encontramos estos alimentos? En alimentos como las habas, el aguacate, el brócoli, la carne o el pescado azul, por ejemplo. El omega 3 lo encontramos en el pescado azul, en el aguacate, en frutos secos como las nueces, las semillas de chía, las acelgas, el brócoli, ¿sí? Importante, estos nutrientes no los produce nuestro cerebro, los tenemos que tomar de la dieta. Personas vegetarianas, veganas que no podáis comer carne o pescado, pues podéis buscar a lo mejor suplementos alimenticios que suplan esto en la dieta, ¿vale? Después, súper importante también, los polifenoles. Los polifenoles eliminan los radicales libres, que no voy a explicar aquí lo que es, pero básicamente destruyen a las neuronas, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos encontrar polifenoles? Pensad en frutos que sean rojos, ¿vale? Como por ejemplo las fresas, las granadas, las moras, las frambuesas.
buenísimo, ¿vale? El chocolate negro, pero el negro. No compremos la tableta de, no voy a decir la marca, pero de chocolate con leche, ¿vale? Que está llena de azúcar. No, el chocolate negro, el cacao es rico en polifenoles. También el té verde, súper bueno, ¿vale? El té verde puro y a poder ser de granel. Una copita de vino, ¿sí? Porque el vino viene de la uva. Pero cuidado, una copita, no nos pasemos, porque si no el vino se convierte en tóxico, ¿vale? El aceite de oliva, buenísimo. Y eso tenemos mucha suerte los que tenemos una dieta mediterránea, ¿vale? Porque lo tenemos en gran abundancia. Después, el cerebro siempre necesita, y os lo he puesto aquí, agua. Necesitamos agua para poder trabajar y para poder ser eficientes. Así que con vuestro permiso le voy a dar un sorbito a la botella que tengo. Vale. Después, darle mucha agua al cerebro, ¿vale? Después, por último, evitar los tóxicos. Evitar tóxicos como el tabaco, la marihuana, el alcohol y los dulces refinados. ¿Por qué? Porque no voy a entrar aquí tampoco a explicar lo que es la epigenética, pero se ha demostrado que estos tóxicos pueden producir cambios epigenéticos, es decir, el cómo genes que tenemos silenciados se activan tras entrar en contacto con uno de estos tóxicos. Y con una sola vez que los tomemos o que tengamos acceso a ellos, ya se pueden activar. Como por ejemplo puede ser el gen de la esquizofrenia, ¿vale? Que se puede activar muy fácilmente con el consumo de la marihuana, por ejemplo. O sea que intentar evitar el consumo de estos tóxicos y pues también si podéis hacer llegar ese conocimiento a vuestro alumnado, mejor, sobre todo a adolescentes, ¿vale? Porque ya sabemos cómo es el tema de las adicciones en esta etapa. ¿Sí? Vale. Pero el caso es que no solo somos lo que comemos, también somos lo que dormimos. Y aquí os lanzo otra de las preguntas que tengo preparadas para vosotros, y es, ¿habéis pasado alguna vez una noche sin dormir antes de un examen o, aunque no haya sido toda la noche sin dormir, estudiando hasta altas horas de la madrugada? De nuevo, si alguien quiere comentar, lo puede hacer en preguntas y respuestas. Sí, hablan, Emilio, que claro, por supuesto, bastantes veces, muchísimas noches. Sí, que generalmente a veces, bueno, generalmente no suele funcionar eso de quedarse toda la noche estudiando. Bueno, sí, habitualmente. Vale. Sí, era la respuesta esperada, ¿no? Porque yo creo que la mayor parte de la sociedad lo ha hecho en algún momento. Mis estudiantes a día de hoy aún me dicen que lo hacen muchas veces, ¿vale? Pero es que dejadme que os explique que aprender, ¿vale? Es un proceso que empieza cuando estamos despiertos y conscientes, ¿sí? En el aula, por ejemplo, o cuando estamos mirando nuestros apuntes, pero continúa cuando estamos durmiendo, ¿vale? Hay una segunda etapa en el aprendizaje y esa etapa es cuando estamos durmiendo. Por lo tanto, quedarse toda una noche estudiando para un examen, mal, error también, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo ese aprendizaje no se quedará instaurado en la memoria a largo plazo, que es lo que hablábamos anteriormente, sino que ese aprendizaje estará en la de corto plazo, escupiré todo en el examen y al día siguiente, ¡pum!, se desvanecerá, ¿vale? Si os pregunto seguramente a muchos y a muchas de vosotras, si os acordáis de la lista de ríos de España cuando los estudiasteis de memoria en el colegio, seguramente muchas no os acordéis, o de otros conceptos, ¿vale?, que estudiamos. Y es por esto, ¿vale? Dormir es muy importante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando dormimos? Pues básicamente cuando dormimos, y la verdad es que el sueño a mí es un tema que me apasiona, porque es increíble todo lo que pasa en nuestro cerebro mientras estamos durmiendo. No estamos descansando, como creemos, ¿vale? Cuando dormimos le estamos dando sentido a todo lo que nos ha ido pasando durante el día, ¿vale? Y que no hemos podido entender, o a esas emociones, ¿vale?, que hemos estado sintiendo, las estamos procesando por la noche porque durante el día las hemos tenido que dejar de lado porque no las podíamos entender como era debido, ¿vale? También estamos buscándole el significado a información nueva aprendida y también cuál es su utilidad. Es decir, seguimos configurando circuitos neuronales y también desconfigurándolos, desaprendiendo. O sea que dormir es esencial. Privarse del sueño está relacionado con trastornos psicológicos, con problemas de memoria, como ya bien he dicho, con problemas de atención. Todos sabemos que si no dormimos bien, a ver quién presta atención al día siguiente en clase.
Cualquier persona que esté en esta sala ahora mismo, que haya sido universitario o universitaria, lo sabrá. Y también problemas emocionales. No estamos con el mismo sentido del humor, ni muchísimo menos, y nos irritamos con mucha más facilidad, ¿sí? Se activa más nuestro cerebro límbico, porque el córtex no está operativo, está más apagado, ¿vale? Brevemente, ¿qué fases existen durante el sueño? Por un lado, la no REM, ¿vale? Que viene del inglés de REM, significa Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Hay durante una fase donde los ojos no se están moviendo, ¿vale? Que es clave para la supervivencia, que es en la que se está regenerando nuestro cuerpo, ¿vale? Es donde se están fabricando defensas, etcétera, y es la fase que conocemos como descansar, y que dura más o menos unas 6 horas mientras dormimos. Y luego está la fase REM, que es la de Rapid Eye Movement. En esa fase, cuando estamos durmiendo, nuestros ojos, aunque estén cerrados, se están moviendo muy rápidamente. Y es clave para la salud mental. Sin esa fase nos volveríamos locos, ¿vale? Ahí es cuando estamos procesando todo, la memoria, las emociones, etc., etc. Y dura más o menos unas 2 horas de la noche, ¿vale? Y estas fases se van alternando a lo largo de la noche de manera cíclica. No REM, REM, no REM, ¿sí? Vale. ¿Qué más decir del sueño? Hay una etapa clave para el sueño que es la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se produce lo que se conoce como cambios en los ritmos circadianos. Todos los que sois profesores de secundaria y profesoras de secundaria sabréis que vuestros alumnos y alumnas cuando llegan a primera hora a las 8:30 de la mañana están muertos de sueño. Y esto tiene una razón de ser, y es que su cerebro funciona diferente que el vuestro y que el de un niño, ¿vale? Los ritmos circadianos se posponen 1 hora. Entonces, la hora de irse a dormir de un adolescente realmente es 1 hora más tarde y la de levantarse también. Por lo que el sistema educativo debería, y nuestros maravillosos y maravillosas ministros de educación, deberían tenerlo en cuenta y cambiarlo en los programas escolares y que los adolescentes empezaran las clases más tarde, porque así rendirían mucho mejor. Empezar más tarde y realizando ejercicio físico a primera hora. Emilio, ¿me vas a permitir que te interrumpa de nuevo? ¿Sí? Te quería pedir unos últimos 5 minutos de presentación y dejamos los 20 restantes para las posibles preguntas que seguro tienen los participantes. Gracias. Vale, perfecto. 5 minutos entonces. Vale, pues aquí tenéis, básicamente entonces voy a tener que ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque queda un apartado. Estas son las implicaciones del sueño y de la alimentación de las que hablábamos ahora, ¿vale? Echarle un ojo así rápido, pero básicamente es eso, una dieta variada, ¿vale? Evitar los tóxicos y fomentar el consumo de elementos que nos den energía, como la avena, los granos, mejor que azúcares refinados. Y en cuanto al sueño, establecer rutinas de sueño, cumplir con las recomendaciones para cada edad, que son más o menos en general unas 8 horas, y tener en cuenta la adolescencia a la hora de tener en cuenta el cómo llega nuestro alumnado a clase, ¿vale? Vale, siguiente apartado es el cerebro social. Y como os decía antes, el cerebro social es clave en el aprendizaje porque es cuando más partes de nuestro cerebro se activan, cuando estamos en sociedad. Entonces, todo lo que hagamos en grupo y en cooperación será mucho más significativo que lo que hagamos de manera individual, ¿vale? Está claro que la suma de sinergias, ¿vale? Que 1 más 1 no siempre es igual a 2, sino que 1 más 1 muchas veces es sumar talentos, sumar habilidades, sumar capacidades, sumar emociones, ¿vale? Cooperando y en sociedad es como mejor aprendemos. Y la comunidad de ProfeDL es un claro ejemplo de ello, ¿vale? Así que, por favor, escuchémonos más. Yo ya a vosotros no os puedo escuchar mucho, os estoy intentando dar la voz todo lo que puedo, pero escuchémonos más y escuchemos a nuestro alumnado más. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que les inquieta? ¿Vale? Y así, de esa manera, también poder validar sus emociones. El aprendizaje en sociedad es clave, ¿vale? Porque está demostrado que activa este puntito que veis aquí del cerebro, que es el núcleo accumbens, que es el centro de recompensa de nuestro cerebro donde se produce la dopamina, ¿vale? El objetivo que vosotros establezcáis a cada actividad que hacéis en clase depende de vosotros. Vosotros decidiréis si es trabajo en grupo, si es cooperación o si es competición, ¿vale? Y no lo olvidéis, crear vínculo con vuestro estudiantado y fomentar el uso de metodologías y enfoques como el aprendizaje por proyectos, la gamificación, el rompecabezas, etc. Y, sobre todo en aulas de idiomas, la distribución del aula, que estén sentados en círculo, mirándose los unos a los otros, que fluya la comunicación, ¿vale? Y también hablad mucho sobre vosotros mismos y mismas, ¿vale?
Cuando contamos anécdotas sobre uno mismo, como yo he estado haciendo, se activan áreas del cerebro que nos conectan la atención directamente. ¿Vale? Paso rápidamente al siguiente apartado y os pregunto, ¿qué es jugar? No tenemos tiempo para que respondáis, pero os digo lo que para mí es jugar. Jugar es practicar para la vida, ¿sí? Es practicar los aprendizajes que necesitamos en un futuro para la vida diaria. Y aún encima tenemos la suerte de que lo podemos hacer en un entorno seguro, ¿vale? ¿Qué creéis que es lo que hace que dediquemos tanto tiempo a matar zombies en lugar de a cosas más importantes como, por ejemplo, estudiar? ¿Vale? ¿Qué es eso que tienen los juegos? Si yo le pregunto a un alumno que cuál es la alternativa a ir a la escuela, lo que me va a decir es que es quedarse en casa jugando. Por lo tanto, algo ha de cambiar en las escuelas. Y es que los juegos tienen una serie de elementos maravillosos, como ya sabréis, que hacen que el aprendizaje sea mucho más efectivo. Por un lado, es social, ¿vale? Se desarrolla en un contexto social, me dan reputación, me dan retroalimentación sobre cómo lo estoy haciendo, las reglas me dan disciplina y la incertidumbre de si voy a pasar o no estimula mi curiosidad, mi creatividad y mi afán de superación, es decir, aprendo, ¿vale? Jugando se aprende, así que incluid siempre que podáis el elemento lúdico en vuestras clases, ¿vale? Como dice Marta Ligioiz, celebrar el proceso, disfrutar del proceso, es apoyar el interés y dar sentido a los errores y fracasos como grandes maestros que nos orientan. No nos focalicemos tanto en los resultados y disfrutemos más del proceso. Relajémonos un poco más, ¿vale? Entonces aquí, bueno, tenéis las implicaciones. Esta presentación tendréis acceso a ella, así que no os preocupéis, podréis volver a ella, ¿vale? Por último, y ya paso al último punto, os quiero hablar de la atención, y este punto lo he dejado para el último momento porque recopila un poco todo lo que hemos estado viendo a lo largo del webinar, ¿vale? La atención. La atención es un recurso de nuestro cerebro en el que tiene gran influencia nuestro lóbulo frontal, como hemos visto. Entonces, la atención, como sabéis, es algo que llamamos mucho a nuestros estudiantes y que a veces nos cuesta mucho dirigir, ¿sí? Vosotros seguramente cuando salió la gallina por aquí bailando atrás, o sea, vuestra atención se fue directamente hacia la gallina y no me estabais escuchando. Es un recurso muy, muy limitado de nuestro cerebro, mucho, ¿vale? Así que, por favor, esto tenerlo en cuenta y no riñamos o no echemos broncas a nuestros estudiantes cada vez que se les va la atención. Pensemos qué es lo que podemos hacer para atraerla, ¿vale? Y para eso hay muchas técnicas, como la que os he dicho. Contad anécdotas sobre vosotros mismos. Cuidad mucho el comienzo de vuestra clase. Si incluís la novedad y la sorpresa, conseguirán prestar más atención, ¿sí? Dividir la clase en bloques de 10 o 15 minutos. Nuestro espasmo de atención no dura más de 10 minutos. A los 10 minutos hacemos pum y se va, ¿vale? Realizar cambios de espacios en el suelo, en la mesa, cambiar la dinámica, que se levanten, que cambien de pareja. De esta manera se dará un mental break, como le digo yo, y se volverán a sentar y podrán volver a centrar su atención. Y optar por enfoques multisensoriales que activen muchas partes del cerebro, ¿vale? Y que incluyan principios de diferentes metodologías. Cuanta más novedad, más fácil será centrar la atención. ¿Sí? Vale. Pues llegados hasta aquí y ya cerrando este webinar para dar paso a las preguntas, simplemente deciros que no podemos, o sea, algo tiene que cambiar, no podemos seguir en la línea en la de que el docente sea un mero transmisor de contenidos, ¿vale? Si lo que queremos es promover esa competencia de la que hablábamos, de aprender a aprender, ¿vale? El proceso tiene que ser otro. Tenemos que incluir enfoques innovadores que estén basados y sustentados por la pedagogía, la psicología y la neurociencia. Y esto pasa directamente por la neuroeducación y por entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Así que, sin más, deciros que para mí esta frase de Pablo Neruda resume a la perfección todo lo que acabamos de ver y cuál es el objetivo de la educación en sí, que es hacer con nuestros alumnos y alumnas lo que hace la primavera con los cerezos, y es que florezcan, ¿sí? Que lleguen a ser las personas que quieren ser y que sean capaces de desarrollarse como personas autónomas, capaces de aprender por sí mismos en sociedad, ¿vale? Y llegar a ser y crecer en dignidad y llegar a ser quienes ellos mismos o mismas quieren llegar a ser. Así que, sin más, damos paso a las preguntas, pero antes os quiero hacer unas recomendaciones de lecturas, por si os lo estabais preguntando, ¿vale? Que son estas que tenéis aquí. Si os queréis iniciar en el tema, pues aquí tenéis unas cuantas, si no tendréis acceso también a la bibliografía, ¿vale? De esta presentación. Y sin más, pues daros las gracias por haber asistido
¿sí? Y si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier duda que tengáis, cualquier información complementaria que necesitéis, podéis escribirme a mi correo personal, podéis escribirme por Twitter, por LinkedIn, incluso tenéis acceso a mi blog donde escribo algunos artículos sobre estos temas que hemos estado hablando y donde se desarrollan algunos de estos contenidos más en detalle para que los podáis leer en calma, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis, estoy aquí a vuestra disposición. Y ahora, Alfredo, si quieres damos paso al turno de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio, por una presentación maravillosa. Como ya están comentando en el chat, te agradecen la presentación, muy interesante, muchísimas gracias. Invitamos a que todos los participantes que quieran hacer preguntas, tenemos 15 minutos para ello y contamos con Emilio que nos atiende amablemente cualquier duda. Mientras los participantes formulan las preguntas, te hago alguna que ya tengo por aquí recogida. Vale. José Rubios simplemente comentaba que esa relación del miedo que comentabas, que decía él que no solo se encuentra en la educación, sino que es el objetivo de los medios de comunicación en la actualidad. No sé qué te parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, si os dais cuenta, cuando vemos el telediario de noticias, la música que nos ponen, ¿sí? Ya nos genera tensión. Y muchas de las cosas que nos cuentan, bueno, muchas no, yo diría la mayoría, ¿cuántas noticias positivas escucháis en el telediario? Muy pocas. En el mundo, yo soy de esta opinión, se están haciendo cosas muy buenas, ¿vale? Lo que pasa es que no se cuentan. Así que contémoslas, ¿vale? Si no nos las cuentan ellos, contémoslas nosotros. Pero yo creo que a veces ver las noticias según en qué medios genera incluso ansiedad, ¿sí? Activa nuestra amígdala directamente. Y ellos lo saben, tienen muy en cuenta cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Según qué tonos de voz, según qué palabras utilizan y según los sonidos, la música, etcétera, y las imágenes que muestran. Lo tienen todo medidísimo. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Cualquier comentario, por favor, preguntas y respuestas. Decía Dominica, o te preguntaba que cuánto dura la memoria a corto plazo, Emilio. ¿Cuánto dura? No te podría dar una respuesta exacta a eso. Depende, como os decía, cada cerebro es único y diferente. Entonces, depende. La memoria a corto plazo puede durar desde unos segundos hasta días o incluso meses, pero que me dure un mes no quiere decir que sea a largo plazo, porque a lo mejor ese aprendizaje lo necesitaba para de aquí a dentro de 10 años. Cuando hablabas de las fases del sueño, María del Carmen Martín, te preguntaba si eso quería decir, o eso quiere decir, eso que explicabas, que necesitamos dormir 8 horas para tener las 2 fases completas. Las fases del sueño se van produciendo de manera alternativa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hay interrupciones del sueño, a veces no entramos en fase REM. Y esto a veces es bastante frecuente en el mundo en el que vivimos, debido a los ruidos, a la luz, a los aparatos electrónicos que tenemos en la habitación. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones de sueño que os ponía en la diapositiva, ¿vale? Como cuidar mucho, perdonad, el entorno en el que, cuidar el entorno en el que dormimos, ¿sí? Evitar mirar aparatos electrónicos, por muy difícil que resulte hoy en día, las 2 horas antes de irse a dormir. Aseguraros de que dormís con oscuridad, aseguraros de que no hay ruido, ¿vale? De que no habéis tomado ninguna bebida energizante o ninguna comida copiosa antes de ir a dormir, etcétera. Porque todo esto va a influir en el sueño, en la calidad del sueño y en la calidad de esa fase REM del sueño. Vale. Pregunta Juan Pablo Cuervo, hace una pregunta y luego la explica. Te pregunta, Emilio, que qué pasa si utilizamos emociones negativas para reforzar el aprendizaje, y lo explica. Por ejemplo, él habla de la posibilidad de enseñar a un alumno una imagen potencialmente desagradable o chocante, por ejemplo, una tarántula, para explicar conceptos como miedo, animal peligroso o araña. Te pregunta si la emoción negativa va o podría anular el aprendizaje del concepto. Todo depende de cómo se le presente, en qué contexto se le presente y cómo lo perciba ese alumno y alumna. Por eso es muy importante crear vínculo y conocerlos bien, porque hemos verificado antes que ese alumno o alumna no tenga fobia a las arañas o tenga un trauma con las arañas, por ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Eso no quiere decir que en el aula van a surgir emociones negativas siempre. Hay miedo y los que somos profesores de idiomas lo sabemos, hay miedo a hablar, a cometer errores.
Hay enfado cuando estoy jugando a un juego y no soy capaz de pues, ganar a mi compañero, por ejemplo. Pero aprovechemos estas situaciones para hablar de ellas, o sea que no me parece negativo hablar de ellas y hablar de las sensaciones que te produce una araña, por ejemplo, hablar de ellas y hablar sobre cómo nos sentimos y cómo podemos aprender a gestionarlas, ¿vale? Ana Andreu Martín te pregunta o te pide una experiencia. Te pregunta si le puedes contar o si nos podrías contar, compartir la experiencia en base a todo lo que nos has transmitido esta tarde que más te ha sorprendido y cómo la has podido abordar. O sea, una experiencia relacionada, entiendo, con la neuroeducación. Sí, supongo que sí, es un poco lo que Vale. en base a lo que nos has enseñado, que es la neuroeducación y la aprendizaje. Vale. Bueno, es que, claro, la neuroeducación, esto es una pregunta muy abierta, porque la neuroeducación es algo totalmente transversal. Pero lo que más me ha cambiado la neuroeducación es que ahora cuando entro al aula soy muchísimo más consciente de todo lo que está pasando. Soy muchísimo más consciente solo con mirar a mis alumnos de si están aprendiendo de la manera correcta o no. Soy mucho más consciente de cuando están atentos o no, de por qué. Y en vez de enfadarme y tomarme las cosas como algo personal, ¿sí? Porque esto es una tendencia generalizada, lo que hago es decir, vale, ¿qué puedo hacer para que mis alumnos y alumnas estén más atentos? ¿Qué es lo que está fallando? Es que a lo mejor no he cambiado la dinámica de la sesión y llevan 20 minutos hoy a las 7:30 de la tarde trabajando de manera individual, un grupo de quinceañeros. No. Tengo que dividir mi clase en bloque de 10 minutos y cambiar directamente a una dinámica que sean parejas. O llevo 45 minutos trabajando en la mesa. Voy a introducir un elemento lúdico y me voy a cambiar al suelo y nos sentamos alrededor del suelo. Un cambio de espacio y un juego. Este tipo de cosas. He aprendido a ser mucho más consciente de todo lo que está sucediendo en el aula, de qué emociones están teniendo lugar, de por qué están atentos, de por qué no, ¿sí? Y también a fomentar la cooperación entre ellos. He aprendido mucho esto y de la importancia, porque cuando fomentamos la cooperación, cuando realizamos, por ejemplo, trabajo en parejas, que no sea siempre con la misma persona, que cambiarlo continuamente, aunque se quejen, da igual. Vivimos en sociedad, tenemos que aprender a trabajar con personas de todo tipo. Y si lo hacéis, os lo prometo porque está probado que funciona, desde el principio de curso hasta el final, se acostumbran y al final creáis cohesión de grupo. Y 1 más 1 al final no son 2 y lo veréis. Te pregunta Raquel Gema Sánchez que si mejor a la hora de dormir y de estudiar, hacerlo con tapones en los oídos para el ruido podría llegar a afectar potencialmente el aprendizaje e incluso la memoria. ¿Qué te parece? A ver, siempre lo digo, y no me cansaré de decirlo, no hay respuestas únicas, ¿vale? A nada de lo que se habla en neurociencia. Yo no he leído ningún estudio científico que diga que ponerte tapones en los oídos mejore el aprendizaje y la memoria, ¿vale? Yo solamente interpreto lo que dicen los estudios científicos. Sí, esto ya es opinión personal. Si tú vives en una zona ruidosa en la que en tu habitación escuchas mucho ruido de la calle y esto está perturbando tu sueño y ponerte tapones en los oídos te aísla y hace que duermas mejor, adelante. También me viene a la mente pensar que esto puede generar un vicio y que cuando escuches el mínimo ruido, pues te irrites, no lo sé. Cada cerebro es único y diferente, entonces, como digo, no hay respuestas únicas y cada persona funciona de manera diferente. Puedes probarlo, a ver si te funciona y si es así, pues adelante. Ana Pía te pide si puedes repetir la definición de memoria de trabajo y hace una comparación o te pide si es comparable a la memoria RAM de un ordenador. Vale, pues puede ser parecida, no va mal encaminada. La memoria de trabajo, como os decía, es consciente, ¿sí? Verbal, porque la puedo evocar con palabras, y es integradora, porque integra la memoria preconsciente y la consciente. Es decir, me permite tener la información online, para que lo entendáis de alguna manera. Es decir, ahora tú, Alfredo, me empiezas a dictar un número de teléfono, por ejemplo, y yo lo estoy escuchando y escribiendo a la vez. Lo estoy manteniendo en mi memoria online para poder decirlo. Lo mismo, la memoria de trabajo también es la que me está permitiendo ahora poder evocar la definición de memoria de trabajo. La tengo aquí online preparada hoy para poder decirosla. ¿Sí? Nos permite manipular temporalmente información, ¿vale? Para realizar tareas complejas. Y algunas de esas tareas también son, como decía, la lectura, las operaciones matemáticas, la comprensión de los textos, etc. O sea que os podéis imaginar muchas maneras de cómo trabajarla en clase.
Nos quedan 7 minutitos y 6 preguntas, así que te voy a pedir, Emilio, un poquito de brevedad. Manuela Vázquez hace una reflexión y asegura ella o plantea que no entiende que se clasifique las emociones como positivas y negativas si todas son realmente necesarias a la hora de vivir, ¿no? Sí. Negativas es cuando se vuelven desadaptativas, básicamente, ¿vale? Sentir ira, bueno, cualquier emoción sentida en exceso, ¿vale? Es totalmente desadaptativa. ¿Por qué se perciben como negativas? Porque lo que generan en nuestro cuerpo es un malestar, ¿sí? En el momento en el que yo estoy triste, o sea, no me siento bien. En el momento que estoy enfadado, no me siento bien. En el momento en el que siento asco, hay algo que no va bien, ¿vale? Porque me están haciendo sobrevivir. Por eso se clasifican como de valencia positiva o de valencia negativa. ¿Quiere decir eso que sean buenas o malas? No, ¿vale? Son buenas todas porque, o sea, están ahí para sobrevivir, las necesitamos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no sean negativas o positivas. Te pregunta Jorge García si existen los procesos cognitivos universales y si, al hilo de esta pregunta, si todo el mundo, casi todo el mundo, reacciona igual, por poner un ejemplo, a los colores. Y él te plantea un caso en el que casi todos sus estudiantes, cuando pone sobre la mesa el color blanco, para todos representa la pureza, pero dice que para una en concreto es sinónimo de enfermedad y que si realmente influye en esas personas diferentes. Bueno, lo que os decía antes, la emoción básica que nos produce, si es alegría, tristeza, ira, sí que es universal, ¿vale? El resto es totalmente social. Por ejemplo, el rojo no tiene el mismo significado en todas las culturas. Entonces, el cómo lo interpretemos vendrá determinado por aquí, ¿vale? Es una emoción social y viene determinada por la corteza. O sea que depende. Si es una emoción básica lo que sienten sí, si no, no. Te plantea Juan Soler una pregunta, él la califica como una pregunta un poco rara, pero creo que no es una pregunta rara, es una pregunta que viene muy bien en este momento. Te pide tu opinión, Emilio, sobre las presentaciones de PowerPoint y que si estas hacen a los estudiantes más pasivos, por aquello de tenerlo todo delante, ¿no? Todo frente a ellos. Vale, depende. Me encantaría preguntaros qué os ha parecido esta presentación. Si lo que hacéis es que en una presentación solamente haya letra y vosotros estáis como meros transmisores de contenidos y dando una clase magistral, pues plantearos hasta qué nivel estáis optimizando la atención de vuestro alumnado, etc, etc, etc. Si hacéis una presentación llena de imágenes en la que, para que tengan que estar atentos y entender lo que está pasando, tienen que escuchar tus palabras, todo cambia. Entonces, no sé si lo habéis visto en una diapositiva anterior, enfoques eclécticos, principios de diferentes metodologías. La clase magistral no he dicho en ningún momento que la clase magistral haya que eliminarla por completo. Simplemente es que tenemos que aprender a manejar los diferentes recursos e incluirlos todos, de manera alternativa, ¿sí? Pero no hay unos recursos que sean enormemente buenos y otros enormemente malos. Todo depende de cómo nosotros los utilicemos y del valor que les demos. Te pregunta Marta Urbaniak, y pregunta que también creo que es una pregunta que te haría yo. Cuando se trabaja con adultos y aparecen por la tarde en clase cansados, estresados, cada uno con su problema, ¿qué podemos hacer, Emilio? Bueno, primero mostrar comprensión y saber cuál es su background, ¿no? O sea, tenemos que estar preparados para que ellos vengan cansados, ¿vale? Cuando lleguen y entren por clase, preguntarles cómo estáis hoy, cómo os encontráis, ¿sí? No, o sea, no tenemos la panacea, no vamos a meterles un chute de Monster para que se nos vengan arriba, no. Pero tenerlo en cuenta y tener en cuenta que cuando fallan o no están concentrados, hay una razón de ser detrás. Entonces, intentar escucharles y también que ellos os cuenten qué es lo que necesitan para que la clase se les haga lo más agradable posible. Pero tener en cuenta siempre sus intereses y sus necesidades, eso es clave. De esa manera el aprendizaje será mucho más individualizado, ¿sí? Y por lo tanto mucho más significativo. Escuchémonos. Edgardo Aguilar pregunta que cómo se puede integrar el cerebro en la enseñanza de la gramática, es decir, al conocer la complejidad del cerebro, el aprendizaje de las estructuras de la propia lengua. Vale, aquí simplemente mencionar que no tiene ningún sentido explicarle términos gramaticales complejos a, por ejemplo, niños de
bueno, hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque el pensamiento abstracto se desarrolla durante la adolescencia. Es decir, que en el colegio, cuando nos decían que un adjetivo era una palabra que servía para describir tal, o que un verbo es tal, 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 no tenía mucho sentido, porque no tenemos desarrollados el pensamiento abstracto. Esto se hace en la adolescencia. O sea que todo el aprendizaje que se produce durante la infancia debería de ser inductivo, como ya conoceréis seguramente, ¿no? Muchas metodologías inductivas. Y a partir de la mediana adolescencia en adelante, ya puede ser deductivo y ya le podemos poner nombre a todo eso que hemos ido escuchando y aprendiendo de una manera más inconsciente, ¿vale? Y esto se aplica a la gramática, clarísimamente, ¿vale? Pero un adulto, por ejemplo, sí que tendría la capacidad de ponerle estos nombres a la gramática. 2 preguntas para terminar. Una de Ana, que te agradece la presentación y le parece súper interesante la mención que haces a la dopamina, las endorfinas. Te pregunta ya que cuáles tienen más repercusión en el aprendizaje y cómo se produce. Todas tienen repercusión. Recordad lo que decía John Hattie, todo lo que hacemos en el aula tiene una incidencia en el aprendizaje, ¿vale? La dopamina influye en la motivación, ¿sí? Y en el placer. Las endorfinas también, en el sentirnos bien. La oxitocina, que no la he mencionado hoy, en la cohesión del grupo, en el apego. Tiene mucha importancia en el apego. La serotonina, en la alegría. Y aparte, está demostrado que cuanto más cultivemos nuestro estado de ánimo, ¿sí?, más serotonina producimos. Y la serotonina, los centros de serotonina están ubicados por diferentes partes de nuestro cerebro. Es decir, que estar alegres, ¿sí?, activa más partes de nuestro cerebro y por lo tanto somos mucho más eficientes. Así que a cultivar vuestro estado de ánimo, buscaros cosas que os hagan estar contentos y alegres, haceros una lista y fomentarlo. Y hacerlo también con vuestro estudiantado. ¿Que os hace feliz cantar en la ducha por la mañana? Hacedlo. ¿Que os hace feliz leer un libro plácidamente en vuestro balcón? Hacedlo. Porque estaréis produciendo serotonina y estaréis siendo, por lo tanto, mucho más eficientes y productivos. Y aparte, estaréis contentos. Bueno, y una pregunta más para ceñirnos al tiempo que tenemos planteado. Te pregunta Magui Seguil que qué opinas de la posibilidad de enseñar neurociencia o neurociencias a alumnos adolescentes. Maravilloso. Cuidado, la adolescencia podría ser otro webinar porque es una edad bastante especial, ¿vale? Hay algún estudio que dice que no por el hecho de enseñarles neurociencia, ¿vale?, van a mejorar en ciertos aspectos. Pero lo que sí que está demostrado es que cuando nosotros le hacemos llegar a nuestro alumnado, incluidos los adolescentes, toda esta información, ¿sí?, de que el cerebro es plástico, de que tenemos la capacidad de producir nuevas neuronas, etcétera, y adquieren una mentalidad de crecimiento, el rendimiento mejora. O sea, forma parte del proceso de autoconocimiento de uno mismo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, cuanto más nos conozcamos, mejor, porque también fomentará la cohesión en grupo. Si yo soy capaz de gestionar mis emociones y de entender qué es lo que me está pasando cuando estoy en sociedad, mis relaciones van a ser mucho más ricas. Pues Emilio, muchísimas gracias por tu presentación, por tu trabajo. Gracias a vosotros. Por responder a todas las preguntas como lo has hecho. Solamente recordar a los participantes, asistentes que tienen que van a recibir la presentación de Emilio en su correo y también van a recibir en ese mismo correo el certificado de participación de este webinario. Y agradecer también a Daniel, a Matías, todo el trabajo que hay detrás de esta jornada de viernes, de este webinario, e invitaros a todos a que participéis en el próximo, que tendrá lugar en el mes de diciembre. Así que muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, en función de dónde estéis. Ha sido un placer. Emilio, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Matías, a Daniel y a todos y todas los que habéis aguantado hasta las 9 un viernes. Muchísimas gracias y un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto.